Vamos a comenzar con un reactivo tipo Eje Plus de derecho. Te recomiendo intentar resolverlo antes de continuar. Tómate unos segundos para analizar cada opción. El Congreso de una entidad federativa aprueba y publica una ley que, a juicio de una minoría parlamentaria, contradice diversos derechos reconocidos en la Constitución Federal. El equivalente al 34% de las personas integrantes de la legislatura local promueve una acción de inconstitucionalidad el último día del plazo legal. Al resolver, 6 integrantes del Pleno de la Suprema Corte votan por declarar inválidas las disposiciones impugnadas. ¿Cuál determinación es jurídicamente correcta? A. La acción es procedente y los 6 votos permiten declarar la invalidez de las normas. B. La acción es procedente, pero se requieren 8 votos para declarar la invalidez. O C. La acción es improcedente porque la minoría legislativa carece de agravio personal y directo. ¿Ya tienes tu respuesta? Perfecto. Enseguida te explicaré cuál es la correcta y por qué. Bienvenido a Pixoguías. Soy Rodrigo, autor principal de este proyecto, y junto con Sofía, coautora y responsable del diseño editorial, hemos preparado este material para ayudarte a obtener un mejor resultado en tu examen. En este video resolveremos reactivos tipo Eje Plus con un nivel de dificultad similar al examen real. Analizaremos cada respuesta, explicaremos los distractores y desarrollaremos los procedimientos paso a paso. Además, te mostraremos cómo son nuestras guías actualizadas y qué incluye cada versión, además de los precios. La respuesta correcta es la acción es procedente y los 6 votos permiten declarar la invalidez de las normas. Entonces, en nuestros reactivos vas a poder ver justamente esto. En un momento te explicamos cómo son nuestras guías. Entonces, resolviendo el reactivo inicial, la explicación es que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional abstracto cuyo objeto consiste en plantear una posible contradicción entre una norma general y la Constitución. A diferencia del juicio de amparo, no requiere demostrar un agravio personal y directo. El artículo 105, fracción segunda, inciso D de la Constitución, permite que el equivalente a 33% de las personas integrantes de una legislatura estatal impugne las leyes expedidas por ese mismo órgano. En este caso, justamente, participa el 34% de la legislatura, por lo que se supera el porcentaje mínimo exigido. Entonces, la acción debe promoverse dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la norma. Y el artículo 60 de la ley reglamentaria precisa que el cómputo inicia al día siguiente de la publicación y permite presentarla al primer día hábil siguiente cuando el último día resulte inhábil. Entonces tienes que saber que a lo largo de nuestros reactivos indicamos por qué la opción B, C o la que corresponda es correcta o incorrecta. Todas nuestras guías siguen el temario oficial vigente de Ceneval. En Derecho se evalúan 3 áreas disciplinares: función pública, litigio y justicia alternativa, además de la sección transversal de comprensión lectora y redacción indirecta, y todo ese contenido se encuentra desarrollado en las guías. No importa en qué parte de México o el mundo te encuentres, si deseas adquirir cualquiera de las guías puedes escribirnos directamente al WhatsApp del número que aparece en la pantalla. Y toda la información y los enlaces de compra también se encuentran en la descripción de este video. Pixoguías es una empresa y marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, actualmente operada por Rodrigo y Sofía. Así que si este material te resulta útil, suscríbete al canal. Nuestras guías de derecho están disponibles en 7 versiones: básica, deluxe, absoluta, suprema, especial 1, 2 y 3. Estos son los precios y lo único que cambia es la cantidad de reactivos. Contienen todos los temas desarrollados y el 100% de los reactivos explicados. El material es PDF, se puede imprimir, te enviamos un enlace de descarga y el material contiene contraseña. Se puede ver en computadora, tabletas y teléfonos y aproximadamente el peso es entre 50 a 300 megabytes dependiendo del tipo de guía y entre 200 a 500 páginas, aunque esto es variable, y desde luego pues se encuentran los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas propuestas por Ceneval. Cuando recibas la guía vas a poder abrirla a través de una contraseña y verás una portada muy parecida a esta. Además, te incluimos la guía ultra rápida que indica cuáles son los temas que siempre se preguntan y los que definitivamente siempre tienes que saber antes del examen. Además, te ayuda a hacer un último repaso antes de la prueba final. Así es como se ven los temas desarrollados y desglosados. Verás una pantalla en donde se indica el título de registro de marca de Pixoguías, ya que es una marca oficial registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y posteriormente verás los temas desarrollados. Aproximadamente de esta forma es como se ven los temas y desde luego pues los reactivos. También te podemos incluir infografías resumen para repasar lo esencial, y de esta forma es como se presentan los temas y los reactivos de la sección transversal, comprensión lectora en este caso y redacción indirecta. Pues justamente hemos llegado al final de la introducción. Vamos a ver los reactivos. Adelante. Revisemos ahora reactivos del área 2, litigio, del Eje Plus de derecho.
Ten en consideración que a lo largo de este video, cada uno de nuestros reactivos, al igual que en la guía resuelta, vas a poder ver el área, subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Este reactivo es de la subárea 2.1, Derecho Público, y el tema es suspensión de oficio y de plano contra la deportación. Asimismo, vamos a revisar cuál es la respuesta correcta, vamos a ver la explicación y le puedes poner pausa al video para revisar la explicación detallada. ¿Por qué? Porque hay trampas jurídicas, sobre todo en las actualizaciones y en las nuevas reformas. Pero también podemos revisar cuál es la explicación de las respuestas incorrectas para que sepas exactamente cómo. Y además te justificamos por qué, con base a la ley y a los artículos, esa respuesta es correcta o incorrecta. Entonces, los reactivos que vas a poder ver a lo largo de este video son reconstrucciones de exámenes reales previos. No son específicamente los que te van a venir, pero son extremadamente parecidos, y es muy importante que mientras revisamos cómo son los reactivos, sepas cuál es el fundamento. ¿Por qué? Porque son fundamentos jurídicos que se comparten y que son constantes en los reactivos principales que te va a hacer Ceneval. Por ejemplo, aquí juicio de amparo y nos va a hablar de los tiempos, ¿no? Entonces este reactivo te lo vamos a dejar justamente aquí, vamos a revisarlo con calma. Pero, por ejemplo, vamos a ver que a lo largo del video se muestran, pues, sobre todo los tiempos, vinculación al proceso, etc. Eso es lo que siempre es constante en el examen. El primer reactivo de este video dice así: una persona extranjera permanece retenida en una estación migratoria del sur del país. Aunque manifestó temor de regresar a su lugar de origen, el Instituto Nacional de Migración ordena deportarla y programa su traslado al aeropuerto durante la madrugada. Su defensora presenta una demanda de amparo indirecto pocas horas antes del traslado, pero omite solicitar expresamente la suspensión. ¿Qué debe hacer el órgano jurisdiccional? A. Esperar el informe previo de migración. B. Suspender de oficio y de plano la deportación. O C. Exigir una solicitud expresa y una garantía. La respuesta correcta en este caso es la B. Suspender de oficio y de plano la deportación. ¿Por qué? Porque la deportación se encuentra entre los actos respecto de los cuales la suspensión debe concederse de oficio y de plano. Esto significa que el órgano jurisdiccional debe decretarla aunque la parte quejosa no la haya solicitado expresamente. La urgencia de la medida se explica porque si la deportación se ejecuta, la persona sería retirada del territorio nacional antes de que el órgano de amparo pudiera analizar la constitucionalidad del acto. Entonces la suspensión debe decretarse desde el auto inicial y comunicarse sin demora a la autoridad responsable mediante cualquier medio que permita obtener su cumplimiento inmediato. No es necesario esperar el informe previo ni celebrar primero una audiencia incidental. Entonces tenemos aquí la explicación un poquito más extensa y además una comunicación. Ya sabes que la guía te incluye la guía ultra rápida para que hagas un repaso rápido antes de tu examen. Bueno, pues aquí prácticamente nos indica en dónde viene. Entonces aquí nos habla también de la trampa jurídica. Puedes leerla con calma ya que es bastante, pero es importante que sepas esto. Y por ejemplo vemos que la opción A, que es la de esperar el informe previo de migración, es incorrecta porque esto podría permitir que la deportación se ejecutara y dejara al juicio sin una protección efectiva, y la suspensión de oficio de plano debe comunicarse inmediatamente. Y la C también es incorrecta, que nos habla de exigir una solicitud expresa y una garantía. ¿Por qué? Porque esto confunde esta medida con la suspensión solicitada a instancia de parte. Entonces, en una deportación no se requiere una petición expresa para activar una protección cautelar, ni puede condicionarse inicialmente su eficacia a la exhibición de una garantía. ¿Cuál es el dato decisivo del caso? Que la autoridad programó una deportación inminente, acto expresamente protegido mediante suspensión de oficio y de plano. Vamos a revisar ahora otro reactivo de la subárea 2.1, Derecho Público, con el tema juicio de amparo indirecto contra actos en juicio de imposible reparación. Bueno, este reactivo dice: durante un juicio civil, la jueza ordena que un hospital entregue inmediatamente el expediente psiquiátrico completo de la parte demandada y que sea incorporado al expediente electrónico accesible para las partes. La legislación procesal no prevé un curso ordinario eficaz para impedir la entrega antes de que se ejecute. ¿Qué vía debe promover la persona afectada? A. Amparo directo contra la sentencia definitiva. B. Amparo indirecto antes de divulgar el expediente. O C. Amparo indirecto después de entregar la información. Es importantísimo, pero muy importante, que para el examen sepas exactamente la diferencia entre los tipos de amparo y cuándo se aplica cada uno, además de su fundamento. Así que este reactivo lo vamos a desmenuzar y vamos a ver paso a paso cómo se resuelve para que sepas exactamente cómo hacerlo en tu examen. Entonces la respuesta correcta es la B, amparo indirecto antes de divulgar el expediente. ¿Cuál es la explicación? Que la orden fue dictada dentro de un juicio,
pero afecta de manera inmediata derechos sustantivos como la intimidad, la vida privada y la protección de datos personales sensibles. Una vez que el expediente psiquiátrico sea entregado e incorporado a un sistema accesible para las partes, la confidencialidad no podrá restablecerse plenamente, aunque posteriormente se obtenga una sentencia favorable. Por ello, constituye un acto en juicio de imposible reparación impugnable mediante amparo indirecto. La demanda debe presentarse antes de la divulgación y solicitarse la suspensión del acto reclamado para impedir temporalmente la entrega mientras se resuelve su constitucionalidad. Entonces, el fundamento legal es el artículo 107, fracción quinta de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo indirecto y dice así textualmente: contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. ¿Qué quiere decir? Que la propia disposición identifica como tales aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente, y la Ley de Amparo consultada registra como última reforma la publicada el 16 de octubre de 2025. Entonces, el Semanario Judicial de la Federación ha sostenido que la orden emitida en un juicio civil para entregar un expediente clínico constituye un acto de imposible reparación cuando su desahogo permitiría el acceso de terceros a información confidencial, porque la afectación producida por su divulgación no desaparecería con una sentencia posterior favorable. Entonces, vemos que las opciones A y C son incorrectas. ¿Por qué? Porque el amparo directo sí procede en términos generales contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Pero esperar hasta la sentencia civil no protegería eficazmente la confidencialidad del expediente, pues para entonces la información psiquiátrica ya habría sido entregada, incorporada al expediente electrónico y conocida por terceros. La lesión al derecho sustantivo se produciría durante el procedimiento y no únicamente como consecuencia de la sentencia definitiva. Mientras que la C es también incorrecta porque promover el amparo después de entregar la información sería tardío para alcanzar la finalidad preventiva planteada. Además, una vez divulgado el expediente, no puede hacerse que las partes desconozcan su contenido ni recuperarse completamente la privacidad perdida. Entonces, aunque pudieran existir otras medidas o responsabilidades posteriores, la protección eficaz exige impugnar la orden y solicitar su suspensión antes de que se ejecute. ¿Cuál es el dato decisivo del caso? Que la incorporación del expediente psiquiátrico permitiría que terceros accedieran de manera inmediata e irreversible a datos personales sensibles. Entonces, la precisión es que la procedencia del amparo indirecto no significa que la orden judicial sea necesariamente inconstitucional, significa que puede analizarse de inmediato debido a la posible afectación irreparable y corresponderá al órgano de amparo valorar la justificación, necesidad, proporcionalidad y medidas de protección de la información. Y bueno, ya como comentamos, pues esta es la justificación jurídica y además tenemos aquí pues este paper o este documento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito de amparo indirecto, que justamente pues tenemos aquí la referencia bibliográfica con la que pues se justifica la respuesta de este caso. Vamos a revisar este caso, importantísimo, este posiblemente sea el reactivo más importante que vas a ver en este video de litigio. Dice así, el tema es proceso penal acusatorio, cómputo de la retención y del plazo constitucional. Este es importantísimo. Una persona es detenida en flagrancia el lunes a las 22 horas. Después de un traslado directo y justificado, queda a disposición del Ministerio Público el martes a las 00:30 horas. El Ministerio Público la pone a disposición del juez de control el miércoles a las 21 horas y en la audiencia inicial, celebrada esa noche, la detención es calificada como legal y la imputación se formula a las 23 horas. La defensa solicita la duplicidad del plazo constitucional. A más tardar, ¿cuándo debe resolverse la vinculación a proceso? A. El lunes siguiente a las 00:30 horas. B. El martes siguiente a las 21 horas. O C. El martes siguiente a las 23 horas. Importantísimo este caso. Fíjate muy bien, dice el martes siguiente a las 21 horas. ¿Por qué? Porque en el caso operan dos plazos constitucionales independientes, cuyo cómputo comienza en momentos distintos. Fíjate muy bien. La retención ministerial de 48 horas comienza cuando la persona queda a disposición del Ministerio Público, o sea, la retención ministerial de 48 horas. El plazo judicial de 72 horas comienza cuando la persona detenida queda a disposición del juez de control. Entonces, el primer plazo no se suma al segundo para formar un solo término y el plazo judicial tampoco comienza cuando se formula la imputación. La persona quedó a disposición del Ministerio Público el martes a las 00:30 horas y fue presentada ante el juez el miércoles a las 21 horas. ¿Ok? Martes, miércoles. La retención ministerial duró 44 horas con 30 minutos, por lo que no rebasó el máximo ordinario de 48 horas. La respuesta correcta es el martes siguiente a las 21 horas.
La explicación es que en el caso operan dos plazos constitucionales independientes cuyo cómputo comienza en momentos distintos. Fíjate muy bien. La retención ministerial de 48 horas comienza cuando la persona queda a disposición del Ministerio Público. El plazo judicial de 72 horas comienza cuando la persona detenida queda a disposición del juez de control. O sea, son diferentes disposiciones y diferentes momentos. El primer plazo no se suma al segundo para formar un solo término y el plazo judicial tampoco comienza cuando se formula la imputación. La persona quedó a disposición del Ministerio Público el martes a las 00:30 horas y fue presentada ante el juez el miércoles a las 21 horas. La retención ministerial duró 44 horas con 30 minutos, por lo que no rebasó el máximo ordinario de 48 horas. Entonces, cuando la defensa solicita la duplicidad, el plazo de 72 horas se amplía a 144 horas. El Código Nacional de Procedimientos Penales dispone expresamente que ese término se cuenta desde que la persona detenida fue puesta a disposición del juez de control. La explicación matemática paso a paso para que quede claro todo esto de los momentos y las horas es que la puesta a disposición del juez fue el miércoles a las 21 horas. El plazo duplicado fue de 144 horas. Entonces, en equivalencia tenemos que estos son 6 días. Y el miércoles, que son las 21 horas más 6 días, nos da martes siguiente a las 21 horas. Por tanto, el juez debe resolver la vinculación a proceso a más tardar el martes siguiente a las 21 horas. Entonces, ¿cuál es la trampa jurídica? Que los 3 horarios de las opciones corresponden a momentos reales del procedimiento, pero solo uno activa el plazo judicial. Tenemos la puesta a disposición del Ministerio Público, que inicia la retención ministerial, la puesta a disposición del juez, que inicia el plazo de 72 o 144 horas, aquí porque fue duplicado de acuerdo a la defensa. La formulación de la imputación, que no reinicia el plazo constitucional. Además, el artículo 19 constitucional ordena computar las 72 horas desde que la persona es puesta a disposición de la autoridad judicial. El artículo 313 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales mantiene esa misma referencia para el plazo ordinario o su duplicidad. Si al concluir el plazo al centro de reclusión no recibe constancia del auto de vinculación, de la prisión preventiva o de la solicitud de ampliación, debe llamar la atención del juez. Si tampoco recibe la documentación dentro de las 3 horas siguientes, debe poner a la persona en libertad. ¿Cuál es el análisis de las otras opciones, que son A y C? Pues que son incorrectas porque esta cuenta las 144 horas desde que la persona quedó a disposición del MP y en ese momento inicia el plazo de retención ministerial, pero no el plazo judicial para resolver la vinculación a proceso. Entonces, el Ministerio Público tenía en principio hasta 48 horas para liberarla o ponerla a disposición del juez, pero una vez realizada esa entrega comienza un cómputo distinto. Y la C que nos dice que es el martes siguiente a las 23 horas, pues es incorrecta porque toma como punto de partida la formulación de la imputación realizada a las 23 horas y la audiencia inicial puede comenzar después de la puesta de disposición. Pero esa diferencia de tiempo no reinicia ni desplaza el plazo constitucional, así que el reloj judicial ya corría desde las 21 horas. Entonces, ¿cuál es la clave para resolver reactivos similares? Que no hay que confundir los relojes del proceso penal. Primero, detención es poner a disposición sin demora. El MP tiene un máximo ordinario de 48 horas. En delincuencia organizada particularmente es posible la duplicación a 96 horas. El juez de control tiene 72 horas desde la puesta a disposición judicial y la duplicidad solicitada por la defensa son 144 horas. Así que hay una formulación de imputación que no reinicia el plazo judicial. Así que bueno, tenemos aquí cuáles son las referencias. Esto lo puedes ver en los artículos 16 y 19 de la Constitución. Y pues en los artículos 308, 309, 313 y 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces pues prácticamente ya vimos esa parte. Esta es la respuesta del reactivo anterior, así que seguimos adelante. Vamos a ir a este reactivo que también es de derecho público con el tema amparo contra normas autoaplicativas y primer acto de aplicación. Una ley entra en vigor y desde ese momento obliga a determinados establecimientos a integrar un registro con datos biométricos de sus clientes. La propietaria de uno de ellos deja transcurrir el plazo de 30 días sin promover un amparo. Meses después, la autoridad le impone por primera vez una multa con fundamento en esa ley. Dentro de los 15 días siguientes, la propietaria promueve amparo indirecto contra la norma y la sanción. ¿Qué debe determinar el órgano jurisdiccional? A. Desechar la demanda porque la norma fue consentida. B. Admitir la impugnación de la norma y de la multa. O C. Admitirla únicamente contra la multa. La respuesta correcta es la B. Admitir la impugnación de la norma y de la multa. ¿Por qué? Porque la norma es autoaplicativa, porque impone una obligación desde su entrada en vigor, sin necesitar inicialmente un acto posterior de autoridad.
En ese primer momento podía reclamarse mediante amparo indirecto dentro de 30 días, computados desde el día de su entrada en vigor. Sin embargo, dejar transcurrir ese plazo no significa que la norma quede definitivamente consentida. El artículo 61, fracción, en este caso es la fracción 14ª de la Ley de Amparo, establece que una norma general autoaplicativa no se considera consentida únicamente por no haber sido impugnada desde el inicio de su vigencia. Entonces, pues tenemos aquí un poquito más de la explicación para que le puedas poner pausa al video si lo requieres. Te lo dejo aquí. Entonces ya vimos cuál es la trampa jurídica. Puedes nuevamente ponerle pausa al video. Y vemos que las opciones A y C son incorrectas porque esta opción, que es la A, que es desechar la demanda porque no fue consentida, y la C, que es admitirla únicamente contra la multa. ¿Por qué? Porque esta opción supone que el vencimiento de los 30 días produce inmediatamente el consentimiento definitivo de la norma, y la ley de amparo permite reclamarla posteriormente con motivo del primer acto de aplicación, siempre que la demanda se presente oportunamente contra ese acto. Y además la C porque la propietaria no está limitada a cuestionar exclusivamente la multa. Al impugnar oportunamente el primer acto de aplicación, puede plantear también conceptos de violación contra la norma que le sirve de fundamento. ¿Cuál es la clave para resolver reactivos similares? No confundir las dos oportunidades de impugnación. La norma autoaplicativa por entrada en vigor es de 30 días. El primer acto de aplicación es de 15. No impugnar en 30 días no produce por sí solo consentimiento definitivo y no impugnar tampoco el primer acto da consentimiento tácito. La norma y acto de aplicación pueden reclamarse conjuntamente. Entonces, ¿cuál es el dato decisivo del caso? Que la multa es el primer acto de aplicación y fue impugnada dentro de los 15 días siguientes. Bueno, esto de acuerdo a la ley de amparo en los artículos 17, fracción primera, 18, 61, fracción 14ª y 107, fracción primera, con el texto vigente. Entonces, finalmente para este caso es importante que hagamos un pequeño resumen del reloj penal. Desde la detención hasta la puesta en disposición del Ministerio Público es inmediato, sin demora injustificada. El Ministerio Público, por regla general, tiene un máximo de 48 horas, pero en delincuencia organizada es un máximo de 96 horas. Las 96 horas son excepcionales porque la Constitución permite ampliar la retención ministerial en investigaciones de delincuencia organizada, pero no aplican a cualquier delito grave ni dependen de solicitud de la defensa. Entonces, en cuanto al juez de control, fíjate muy bien, MP y juez de control, el plazo ordinario es de 72 horas desde la puesta a disposición judicial y la ampliación solicitada por la defensa en el caso que ya comentamos es de 144 horas. Así que la clave es la siguiente. Clave, 48 o 96 horas depende del MP y de 72 o 144 horas del juez de control. Las 96 horas sirven para la investigación ministerial en delincuencia organizada y las 144 horas sirven para que la defensa prepare su intervención antes de la vinculación. Revisamos ahora el siguiente reactivo con el tema Proceso penal acusatorio, puesta a disposición sin demora. Policías federales detienen en una carretera a una persona extranjera y a su acompañante por su probable participación en un secuestro. En lugar de trasladarlos inmediatamente al Ministerio Público, los llevan a una finca donde las autoridades recrean ante medios de comunicación la liberación de las víctimas. Durante la transmisión, ambos son interrogados y presentados públicamente como integrantes de una organización delictiva. Varias horas después, son puestos a disposición del Ministerio Público. En la audiencia inicial, la Fiscalía sostiene que la detención es legal porque existió flagrancia y todavía no habían transcurrido 48 horas. ¿Qué debe resolver el juez de control? A. Ratificar la detención por encontrarse dentro de las 48 horas. B. Declarar ilegal la detención por la demora injustificada. O C. Ratificarla y excluir únicamente la transmisión televisiva. En este caso, la respuesta correcta es la B. Declarar ilegal la detención por la demora injustificada. La explicación es que la existencia de flagrancia puede justificar la captura inicial, pero no autoriza a la policía a retener a una persona para realizar diligencias ajenas a su traslado inmediato. El artículo 16 constitucional exige que toda persona detenida sea puesta sin demora a disposición de la autoridad competente. En el mismo sentido, el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales ordena que los cuerpos de seguridad presenten inmediatamente a la persona detenida ante el Ministerio Público y registren el momento de la entrega. Una reconstrucción preparada para medios de comunicación no constituye una circunstancia material que justifique retrasar la puesta a disposición. Tampoco forma parte de las funciones necesarias para proteger a la persona detenida, garantizar la seguridad del traslado o brindar atención médica urgente.
En este caso, en la audiencia inicial, el Ministerio Público debe justificar las razones de la detención y el juez debe revisar la existencia de flagrancia o caso urgente, la puesta a disposición sin demora, el plazo constitucional sin retención ministerial y los demás requisitos de procedibilidad. La trampa de las 48 horas es que el argumento de la Fiscalía confunde dos periodos distintos: tiempo entre la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público y retención ministerial después de que la persona ya quedó a disposición de la Fiscalía. Las 48 horas constitucionales no son un permiso para que la policía conserve a la persona detenida antes de entregarla. La policía debe realizar el traslado sin demora. Una vez que el Ministerio Público recibe formalmente a la persona, comienza el plazo para verificar la legalidad de la flagrancia, integrar los actos iniciales de investigación, ordenar la libertad, ponerla a disposición del juez. Por ello, aunque el tiempo total no hubiera superado las 48 horas, la detención puede ser ilegal si existe una demora injustificada antes de la entrega al Ministerio Público. Entonces, los efectos sobre la investigación es que declarar ilegal la detención no equivale necesariamente a cerrar toda la investigación ni a declarar inocente a la persona. Sus efectos inmediatos consisten en no ratificar la detención, ordenar la libertad respecto a esa forma de aseguramiento, examinar la licitud de los datos obtenidos durante la violación y dar vista, en su caso, por las responsabilidades de las autoridades. Entonces, la A y la C son incorrectas porque confunde la puesta a disposición, ya como comentamos, y la C porque excluir la grabación puede ser una consecuencia probatoria, pero no corrige la ilegalidad de la retención previa a la puesta a la disposición. Entonces, el juez debe analizar primero la legalidad de la detención. No puede ratificarla únicamente porque decida ignorar el material difundido en televisión. Además, la exposición pública de una persona como culpable antes de una sentencia puede comprometer la presunción de inocencia como regla del trato. Entonces, esto con base al artículo 16 que ya revisamos y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, artículos 147, 149, 263, 264 y 308. El siguiente reactivo es el tema proceso penal acusatorio, duración máxima de la prisión preventiva oficiosa. Dos personas permanecen en prisión preventiva oficiosa por un delito de alto impacto. Han transcurrido 2 años y 3 meses sin que se dicte sentencia. La demora deriva principalmente de cancelaciones de audiencias, cambios de autoridades y falta de traslado de testigos. La defensa no solicitó prórrogas ni realizó actuaciones destinadas a prolongar el proceso. La Fiscalía sostiene que la medida debe mantenerse porque el delito exige prisión preventiva oficiosa durante todo el procedimiento. ¿Qué debe resolver el juez? A. Mantenerla hasta que se dicte sentencia. B. Cesarla y debatir otras medidas cautelares. O C. Sobreseer el proceso por exceso de plazo. En este caso, la respuesta correcta es la B. Cesarla y debatir otras medidas cautelares. La explicación es que la prisión preventiva oficiosa no puede mantenerse indefinidamente por el solo hecho de que el delito aparezca en el catálogo constitucional. El artículo 20, apartado B, fracción 9 de la Constitución, dispone que la prisión preventiva no puede exceder de la pena máxima aplicable al delito, y en ningún caso puede ser superior a 2 años, salvo que su prolongación derive del ejercicio del derecho de defensa de la persona imputada. El Código Nacional de Procedimientos Penales reproduce la misma regla. Cumplidos los 2 años sin sentencia, la persona debe ser puesta en libertad mientras continúa el proceso, sin impedir que se le impongan otras medidas cautelares. En el caso, la prolongación no deriva de solicitudes, recursos o aplazamientos promovidos por la defensa. Las demoras son atribuibles a la operación de las autoridades, por lo que no se actualiza la excepción constitucional. En consecuencia, el juez debe cesar la prisión preventiva, ordenar la libertad respecto de esa medida, permitir que el proceso penal continúe, debatir la imposición de otras medidas cautelares adecuadas, y la liberación cautelar no equivale a una absolución ni elimina la acusación penal. La trampa jurídica es que la prisión preventiva oficiosa significa que inicialmente debe imponerse cuando se actualiza uno de los supuestos constitucionales, pero no significa que pueda permanecer vigente de forma automática, permanente e ilimitada. Así que la Suprema Corte ha determinado que el límite de 2 años también es aplicable a la prisión preventiva oficiosa. Una vez alcanzado, la medida debe ser revisada para decidir su cese o excepcionalmente su prolongación. Entonces, vemos que prácticamente las opciones A y C son incorrectas, porque confunde la imposición inicial de prisión preventiva oficiosa con su duración. Recordemos que la A es mantenerla hasta que se dicte de sentencia y la C sobreseer el proceso por exceso de plazo. Y la C nos dice que el vencimiento del plazo máximo de prisión preventiva no extingue la acción penal ni obliga a sobreseer la causa. Entonces, la consecuencia consiste en cesar esa medida cautelar y permitir que las personas se enfrenten el resto del proceso en libertad o bajo medidas menos restrictivas.
El sobreseimiento requeriría una causa distinta, como la extinción de la acción penal, la inexistencia del hecho delictivo o la imposibilidad jurídica de continuar el procedimiento. ¿Cuáles son las claves para resolver reactivos similares? No confundir la medida cautelar con el proceso penal. Prisión preventiva oficiosa es la imposición inicial automática de ciertos delitos. La duración máxima general es de 2 años y la excepción es la demora atribuible al ejercicio del derecho de defensa y el vencimiento sin sentencia es la libertad respecto de la prisión preventiva. El proceso penal es continuar y otras medidas cautelares es poder imponerse y el cese de la medida no equivale a absolución. El dato decisivo de este caso es que la prisión preventiva superó los 2 años y la demora deriva de actuaciones u omisiones de las autoridades, no del ejercicio del derecho de defensa. Este reactivo es el tema proceso penal acusatorio, prórroga de la investigación complementaria. Un exdirector de una empresa pública es vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho relacionados con contratos de obra. Por tratarse de delitos cuya pena máxima supera 2 años de prisión, el juez fija un plazo de 6 meses para la investigación complementaria. Un día antes de su vencimiento, el Ministerio Público solicita 2 meses adicionales porque aún espera información bancaria proveniente del extranjero. ¿Qué debe resolver el juez de control? A. Conceder la prórroga por haberse solicitado oportunamente. B. Negar la prórroga por haberse alcanzado el límite máximo. O C. Concederla únicamente con aprobación de la defensa. La respuesta correcta es la B. Negar la prórroga por haberse alcanzado el límite máximo. La explicación es que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite solicitar excepcionalmente una prórroga para lograr una mejor preparación del caso. Sin embargo, el plazo originalmente fijado y la ampliación no pueden superar conjuntamente los límites máximos del artículo 321. Estos límites son hasta 2 meses cuando la pena máxima del delito no excede 2 años de prisión o hasta 6 meses cuando la pena máxima supera 2 años de prisión. En el caso, el juez ya concedió desde el inicio el máximo de 6 meses. Por ello, no existe margen legal para añadir otros 2 meses, aunque la solicitud haya sido presentada antes del vencimiento y la Fiscalía invoque diligencias internacionales pendientes. La primera sala de la Suprema Corte estableció jurisprudencia en el sentido de que la prórroga resulta improcedente cuando ya se alcanzaron los límites máximos previstos por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta regla se aplica incluso cuando la petición proviene de la persona imputada o de su defensa. Entonces, al vencerse el plazo, la investigación complementaria se tiene por cerrada. El Ministerio Público no puede continuar ampliando indefinidamente esa etapa y comienza el plazo para adoptar una de las determinaciones previstas por el artículo 324. Las consecuencias posteriores al cierre es que una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dispone de 15 días para solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación. Entonces, la trampa jurídica es que el reactivo contiene 2 requisitos diferentes para conceder una prórroga: solicitarla antes de que vence el plazo, no rebasar el límite máximo legal, cumplir el primer requisito, no eliminar el segundo, y la solicitud fue oportuna en sentido cronológico, pero resulta jurídicamente improcedente porque pretende extender la investigación de 6 a 8 meses. La respuesta A y la C son incorrectas porque presentar la solicitud antes del vencimiento evita que sea extemporánea, pero no faculta al juez para superar el límite máximo de 6 meses, y la oportunidad de la petición y su procedencia son cuestiones distintas. El consentimiento de la defensa no permite modificar un límite temporal establecido por la ley. Recordemos que las opciones de respuesta eran conceder la prórroga y concederla con aprobación de la defensa. Tenemos este reactivo con el tema proceso penal acusatorio, interrupción de la audiencia de juicio oral. Durante el juicio oral, seguido contra un exmando policial por desaparición de personas, uno de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento sufre una enfermedad grave. La audiencia se suspende justificadamente, pero se reanuda hasta el 12º día posterior, ante el mismo tribunal. La defensa no objeta la continuación del juicio, concluye con una sentencia condenatoria. Al resolver la apelación, ¿qué debe determinar el tribunal de alzada? A. Confirmar porque la enfermedad justificó la suspensión. B. Reponer el juicio ante un tribunal distinto. O C. Validar lo actuado por consentimiento de la defensa. La respuesta correcta es la B. La explicación es que la enfermedad grave de una persona juzgadora constituye una causa legal que permite suspender excepcionalmente la audiencia del juicio. Sin embargo, la existencia de una causa justificada no elimina el límite temporal de la suspensión. El artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite suspender la audiencia por un máximo de 10 días naturales. Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de ordenada la suspensión, se considera jurídicamente interrumpido. El artículo 352 establece las consecuencias de la interrupción: reiniciar el juicio oral, celebrarlo ante un tribunal de enjuiciamiento distinto o considerarlo nulo lo actuado en el debate anterior.
Entonces, en el caso, la audiencia se reanudó hasta el 12º día, por lo que ya se había actualizado la interrupción. El tribunal de alzada debe dejar sin efectos la sentencia y ordenar la reposición del juicio ante personas juzgadoras distintas. La consecuencia protege los principios de continuidad, concentración e inmediación. La trampa jurídica es que la suspensión y la interrupción no son sinónimos. La suspensión es una pausa excepcional válida de hasta 10 días naturales. La interrupción es una consecuencia producida cuando la audiencia no se reanuda oportunamente, y la reanudación al 11º día todavía se encuentra dentro del límite señalado por el artículo 352. Entonces, la reanudación posterior obliga a reiniciar el juicio ante otro tribunal. La jurisprudencia ha determinado que basta con que la audiencia no se reanude oportunamente en una sola ocasión, y no es necesario demostrar que las interrupciones fueron reiteradas, sistemáticas o utilizadas intencionalmente para afectar el proceso. Las opciones A y C son incorrectas. Ya revisamos por qué la B es la correcta. A y C son incorrectas, que es confirmar porque la enfermedad justificó la suspensión y validar lo actuado por consentimiento de la defensa. Vemos que la A es incorrecta porque la enfermedad grave explica por qué se suspendió inicialmente la audiencia, pero no permite superar el plazo máximo legal. Y una vez transcurrido el 11º día sin reanudar el debate, el juicio se considera interrumpido. Mientras que en la C, la falta de objeción de la defensa no subsana la interrupción del juicio. El límite protege la estructura del proceso oral y la inmediación judicial, no únicamente un interés disponible de las partes. Por ello, el consentimiento o el silencio no permiten validar actuaciones que el artículo 352 declara nulas. Además, el tribunal de alzada puede reparar de oficio en favor de la persona sentenciada, violaciones graves a sus derechos fundamentales dentro de un recurso de apelación. Para no confundir reactivos similares, la clave es que en la enfermedad grave justifica la suspensión. No hay que confundir la causa de suspensión con su duración. La suspensión máxima es de 10 días naturales. La falta de reanudación al 11º día puede producir interrupción. La interrupción es nulidad de lo actuado y el nuevo juicio puede celebrarse ante un tribunal distinto. El consentimiento de las partes no convalida la interrupción. El dato decisivo del caso es que el debate se reanudó hasta el 12º día posterior a la suspensión, cuando el juicio ya se consideraba interrumpido. Este reactivo es del tema derecho fiscal, negativa ficta y ampliación de la demanda. Una empresa solicita al SAT que reconozca el pago de un crédito fiscal y ordene su cancelación. Transcurren 5 meses sin que reciba respuesta, por lo que promueve juicio de nulidad contra la negativa ficta. Al contestar la demanda, la autoridad expone por primera vez las razones por las que considera improcedente la cancelación. La empresa no amplía su demanda dentro del plazo legal y combate esas razones únicamente en sus alegatos finales. ¿Qué debe resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? A. Desechar el juicio por haberse presentado fuera de 30 días. B. Estudiar los argumentos formulados en los alegatos. O C. No estudiar esos argumentos por falta de ampliación. La respuesta correcta es la C. No estudiar esos argumentos por falta de ampliación. La explicación es que cuando una petición formulada a una autoridad fiscal no es resuelta dentro de 3 meses, la persona interesada puede considerar que fue contestada negativamente e impugnar esa resolución ficta. También puede esperar a que se emita una respuesta expresa. En este supuesto, la demanda presentada después de 5 meses no es extemporánea. El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación permite promover el medio de defensa en cualquier momento posterior a la configuración de la negativa ficta, mientras la autoridad no haya dictado y notificado una resolución expresa. La particularidad procesal surge porque al existir silencio administrativo, la empresa no conoce inicialmente los fundamentos de la negativa. La autoridad debe revelarlos al contestar la demanda, expresando los hechos y el derecho en que sostiene la decisión ficta. Entonces, una vez conocidos esos momentos o esos motivos, la empresa dispone de 10 días para ampliar la demanda y formular conceptos de impugnación dirigidos específicamente contra ellos. La trampa jurídica es que el caso contiene 3 momentos procesales distintos: la configuración de la negativa ficta después de 3 meses, la contestación de la demanda, donde la autoridad revela sus fundamentos, y la ampliación de la demanda para combatir esos fundamentos. Así que los alegatos sirven para reforzar o explicar la controversia que ya quedó planteada. No son el momento procesal para introducir conceptos de impugnación que debieron formularse en la ampliación. Te dejamos aquí un poquito más de la explicación, solamente comentar que la opción A y la B son incorrectas, recordando que son desechar el juicio por haberse presentado fuera de 30 días y estudiar los argumentos formulados en los alegatos. ¿Por qué? Porque los alegatos no constituyen o no sustituyen a la ampliación de la demanda, y permitirlo dejaría a la autoridad sin oportunidad procesal adecuada para contestar los nuevos argumentos y alteraría la controversia después de que debió quedar fijada. Entonces, en este caso,
Esa es la explicación de por qué la respuesta B es incorrecta. ¿Por qué la opción A es incorrecta también? Porque confunde el plazo general para impugnar una resolución expresa con el régimen especial de la negativa ficta. Entonces, la clave para resolver reactivos similares es no confundir la negativa ficta con una resolución expresa. Y el silencio fiscal durante 3 meses da a configurar la negativa ficta. Y tenemos aquí todos estos datos. El dato decisivo es que la empresa conoció las razones de la negativa al recibir la contestación, pero no amplió su demanda dentro de los 10 días legales. Y bueno, pues aquí tenemos los papers que justifican la contestación y explicación de este reactivo. Prácticamente el Código Fiscal de la Federación en el artículo 37. También tenemos aquí la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en artículos 17 y 22. Y el Semanario Judicial de la Federación en su tesis con registro digital 202-8328, relativa a la falta de ampliación de la demanda contra los fundamentos de una negativa ficta. Tenemos este reactivo con el tema derecho fiscal, caducidad de facultades y prescripción del crédito fiscal. El SAT concluye oportunamente una auditoría y determina a un grupo empresarial un crédito fiscal que se vuelve legalmente exigible el 1 de julio de 2019. La empresa no impugna ni reconoce la deuda. Durante los 5 años siguientes, la autoridad no le notifica requerimientos de pago, embargos ni alguna otra gestión de cobro. El 8 de julio de 2024, el SAT inmoviliza por primera vez una de sus cuentas bancarias para cobrar el crédito. ¿Qué figura debe hacer valer la empresa? A. Caducidad de las facultades fiscales. B. Prescripción del crédito fiscal. O C. Nulidad de la auditoría por extemporaneidad. La respuesta correcta es la B. Prescripción del crédito fiscal. La explicación es que la prescripción opera cuando el crédito fiscal ya fue determinado y puede cobrarse, pero la autoridad deja transcurrir el plazo legal sin realizar una gestión de cobro que sea comunicada al deudor. El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación establece que el crédito fiscal se extingue por prescripción en 5 años, contados desde la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. El plazo se interrumpe en cada gestión de cobro que se notifique al contribuyente o cuando éste reconozca expresamente o tácitamente la existencia del crédito. En el caso, el crédito fue determinado oportunamente. Se volvió exigible el 1 de julio de 2019. No se notificó ninguna gestión de cobro y la empresa no reconoció el adeudo. Así que el primer embargo ocurrió después de transcurridos 5 años. Por tanto, al momento de inmovilizar la cuenta, el plazo ordinario de prescripción ya se había consumado. Una actuación realizada después de concluir el plazo no puede utilizarse para interrumpir retroactivamente una prescripción que ya se actualizó. Así que la trampa jurídica aquí es que el reactivo exige distinguir entre determinar y cobrar. Tenemos que la caducidad afecta a las facultades de la autoridad para revisar, determinar contribuciones omitidas e imponer sanciones. La prescripción extingue un crédito fiscal que ya existe y es legalmente exigible, y la jurisprudencia fiscal ha explicado que la caducidad sanciona la inactividad de la autoridad respecto al ejercicio de sus facultades de determinación, mientras que la prescripción se relaciona con la falta de cobro de una obligación fiscal ya determinada. Entonces, en cuanto a la caducidad, el artículo 67 del Código Fiscal establece como regla general que las facultades para determinar contribuciones omitidas, accesorios e imponer sanciones se extinguen en 5 años, y en algunos supuestos, como la omisión de inscripción en el RFC, de contabilidad o de determinadas declaraciones, el plazo puede ser de 10 años. Así que el plazo de caducidad comienza conforme al tipo de obligación o declaración, no está sujeto a la interrupción, puede suspenderse en los supuestos expresamente previstos y se refiere a las facultades de fiscalización y determinación. Entonces tenemos aquí que en la prescripción el artículo 146 regula la extinción del crédito fiscal y exigible. El plazo de prescripción es que comienza cuando el pago puede exigirse legalmente, se interrumpe con una gestión de cobro notificada, se interrumpe con el reconocimiento del adeudo y puede hacerse valer en un recurso administrativo en el juicio contencioso administrativo. Además puede declararse de oficio por la autoridad fiscal. En cuanto a la opción A es incorrecta porque la caducidad sería relevante si el SAT hubiera dejado transcurrir el plazo para ejercer sus facultades de comprobación y determinar el crédito. En el caso, la auditoría determinó oportunamente el crédito fiscal quedó legalmente constituido. Por tanto, ya no se discute si la autoridad podía determinarlo, sino si todavía podía cobrarlo. Ya revisamos por qué la B es correcta y en cuanto a la C, el caso señala expresamente que la auditoría y la determinación se realizaron oportunamente. La falta de actividad ocurrió después, durante la etapa de cobro. Por ello no existe un dato que permita considerar extemporáneo el ejercicio de las facultades de comprobación. Así que ya vimos que el caso decisivo del caso es que el crédito fiscal ya estaba determinado, pero el SAT permaneció más de 5 años sin realizar ni notificar una gestión de cobro. El presente reactivo es el tema derecho fiscal, optatividad de recurso de revocación.
El SAT determina a una cadena comercial un crédito fiscal por impuestos sobre la renta, recargos y multas. Dentro del plazo legal, la empresa interpone un recurso de revocación contra la resolución. 10 días después, sin desistirse del recurso y antes de que el SAT lo resuelva, promueve un juicio contencioso administrativo contra el mismo crédito fiscal. La empresa argumenta que el recurso de revocación es optativo y por ello puede utilizar simultáneamente ambas vías. ¿Qué efecto procesal corresponde? A. Admitir el juicio por ser optativo al recurso. B. Suspender el juicio hasta que lo resuelva el SAT. O C. Declarar improcedente el juicio por existir un recurso pendiente. La respuesta correcta es la C. Declarar improcedente el juicio por existir un recurso pendiente. Vamos a revisar por qué esta opción de respuesta es correcta. El recurso de revocación es optativo antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eso significa que al recibir una resolución fiscal, la persona contribuyente puede elegir entre interponer el recurso de revocación ante la autoridad fiscal y promover directamente el juicio contencioso administrativo. La optatividad permite escoger una vía, pero no autoriza utilizar ambas simultáneamente contra el mismo acto. Los artículos 120 y 125 del Código Fiscal de la Federación reconocen la posibilidad de acudir directamente al tribunal o de interponer primero el recurso administrativo. Entonces, una vez elegido el recurso de revocación, debe esperarse su resolución. Posteriormente, si el resultado continúa afectando a la empresa, esta podrá promover el juicio contencioso administrativo contra la resolución emitida en el recurso, entendiéndose impugnada también la determinación fiscal original en la parte que continúe perjudicándola. En el caso, el recurso administrativo continúa pendiente y el juicio pretende impugnar exactamente el mismo crédito fiscal. El artículo 8, fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el juicio es improcedente cuando el acto ya es materia de un recurso pendiente de resolución ante una autoridad administrativa. Por tanto, la secuencia jurídicamente correcta era interponer el recurso de revocación, esperar su resolución y promover en su caso juicio contencioso contra la resolución del recurso y el crédito original que continúe afectando a la empresa. Entonces, bueno, aquí hay un poco más de la explicación para que te puedas revisar con calma, pero puedes comentar que la opción A y la B son incorrectas porque, vamos a ver, A es admitir el juicio por ser optativo del recurso y B, suspender el juicio hasta que lo resuelva el SAT. ¿Por qué? Porque confunde el derecho a elegir la vía con la posibilidad de duplicar procedimientos y la empresa podía acudir directamente al tribunal sin interponer el recurso. Sin embargo, al haber elegido la revocación y mantenerla pendiente, no puede someter simultáneamente el mismo crédito fiscal a la autoridad administrativa y al órgano jurisdiccional. Y la B, porque la ley no ordena suspender el juicio hasta que termine el recurso administrativo. Cuando el mismo acto es materia de un recurso pendiente, se actualiza una causal de improcedencia y la persona contribuyente podrá acudir posteriormente al tribunal contra la resolución que ponga fin a la revocación. Entonces, ¿cuál es la clave para resolver reactivos similares? La revocación o juicio directo es poder elegir. La revocación pendiente es no promover paralelamente juicio contra el mismo acto y la resolución del recurso es poder impugnar posteriormente ante el tribunal. Y el mismo acto en dos procedimientos es actualizar improcedencia. ¿Cuáles son actos antecedentes o consecuentes? Revisar la obligación de mantener la misma vía. El dato decisivo del caso es que la empresa promovió el juicio contra el mismo crédito fiscal mientras el recurso de revocación todavía estaba pendiente. Y tenemos aquí la referencia bibliográfica. Código Fiscal, artículos 120, 121 y 125 y esta Ley Federal del Procedimiento Contencioso, artículos 8, fracción quinta y 9, fracción segunda. Este reactivo es de la subárea 2.2, Derecho Privado, Restitución Internacional de Menores, Violencia Familiar y Excepción de Grave Riesgo. Una mujer se traslada temporalmente de Estados Unidos a México con su hija de 7 años y decide no regresar al domicilio familiar. El padre solicita la restitución inmediata de la niña conforme al convenio de la Haya. La madre reconoce que cambió su residencia sin autorización, pero afirma que huyó después de años de violencia física, económica y psicológica ejercida por su pareja. Presenta mensajes amenazantes, fotografías y testimonios de familiares. El padre argumenta que nunca golpeó directamente a la niña y ofrece retirar la denuncia penal presentada contra la madre si ambas regresan. El juzgado considera insuficientes las pruebas y se dispone a ordenar la restitución sin escuchar a la menor ni solicitar una evaluación psicológica. Entonces, ¿qué debe hacer la autoridad jurisdiccional? A. Ordenar la restitución porque la violencia no fue ejercida directamente contra la niña. B. Negar la restitución únicamente con la afirmación de la madre. O C. Investigar el grave riesgo y valorar medidas de protección antes de decidir. La respuesta correcta es justamente esa, la C. Investigar el grave riesgo y valorar medidas de protección antes de decidir.
La explicación es que la finalidad del procedimiento de restitución internacional es devolver con rapidez a la niña, niño o adolescente al estado de su residencia habitual para que las autoridades competentes de ese lugar resuelvan la custodia. El procedimiento de restitución no tiene como objeto decidir cuál progenitor debe conservar definitivamente la guardia o la guardia y custodia. Sin embargo, la restitución no es automática. El artículo 13, inciso B, del Convenio de La Haya permite rechazarla cuando existe un riesgo grave de que el retorno exponga a la persona menor de edad a un peligro físico o psicológico o la coloque en una situación intolerable. Esta excepción también aparece en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y la violencia ejercida contra la madre puede ser jurídicamente relevante, aunque no se acredite una agresión física directa contra la niña en este caso. Y la jurisprudencia de la Suprema Corte exige que cuando se alegue violencia familiar como fundamento de la excepción, la autoridad analice integralmente los hechos narrados, deseche estereotipos de género, escuche a la niña conforme a su edad y madurez, recabe de oficio las pruebas necesarias cuando las aportadas sean insuficientes, priorice cuando proceda a las evaluaciones psicológicas y examine la existencia de medidas de protección reales y eficaces en el país de retorno. Por tanto, el juez no debe ordenar ni negar automáticamente la restitución. Primero, debe desarrollar una investigación judicial reforzada para determinar si el retorno es seguro. ¿Cuál es la trampa jurídica? Que la restitución internacional parte de una regla favorable al retorno, pero admite excepciones de interpretación estricta. Esto produce tres posibles errores: considerar que toda retención ilícita obliga invariablemente a restituir, aceptar cualquier alegación de violencia sin pruebas de investigación y exigir que la violencia haya sido dirigida físicamente contra la niña. Entonces la respuesta correcta ocupa una posición distinta: investigar seriamente el riesgo antes de resolver. Y bueno, pues tenemos aquí las medidas de protección y retorno seguro, ciertas garantías, y vemos por qué las opciones A y B son incorrectas, porque la excepción de grave riesgo no exige que la violencia haya consistido exclusivamente en golpes directos contra la niña, y la sola afirmación de la madre tampoco produce automáticamente la negativa. La excepción debe sustentarse en una valoración seria del riesgo. Tenemos aquí la explicación más breve de la opción correcta. Y bueno, ¿cuál es la clave para resolver activos? No confundir restitución internacional con custodia definitiva. El dato decisivo del caso es que existen indicios objetivos de violencia familiar, pero el juzgado pretende ordenar el retorno sin escuchar a la niña, sin esclarecer los hechos y sin comprobar que existen medidas eficaces de protección. Este reactivo es de la subárea 2.2, Derecho Privado, con el tema Reconocimiento de paternidad, alimentos retroactivos y cuantificación en sentencia. Una persona de 29 años demanda el reconocimiento de paternidad de un empresario. La prueba genética confirma el vínculo biológico y diversos mensajes demuestran que el demandado conoció el embarazo, pero se negó durante años a reconocer al hijo. En el mismo juicio, se reclama el pago de alimentos retroactivos desde el nacimiento hasta que el promovente cumplió 18 años. En el expediente obran declaraciones fiscales, informes laborales, comprobantes escolares, gastos médicos y datos sobre el nivel de vida de las partes. El juez reconoce la paternidad y declara procedentes los alimentos retroactivos, pero reserva la determinación de su monto para un incidente durante la ejecución de sentencia, bajo el argumento de que el cálculo es complejo. ¿Qué debe resolverse en apelación? A. Confirmar por qué los alimentos retroactivos siempre se liquidan en ejecución. B. Modificar para cuantificar los alimentos en la sentencia definitiva. O C. Revocar porque la mayoría de edad extinguió el derecho a reclamarlos. La opción correcta es la B. Modificar para cuantificar los alimentos en la sentencia definitiva. La explicación es que cuando en un juicio de reconocimiento de paternidad se declara procedente el pago de alimentos retroactivos, tanto la existencia de la obligación como la cantidad líquida que debe pagarse forman parte de la controversia principal. La primera sala de la Suprema Corte estableció en jurisprudencia obligatoria publicada en 2025 que por regla general la cuantificación debe realizarse en la misma sentencia definitiva que resuelve la procedencia de los alimentos retroactivos. No debe aplazarse automáticamente hasta la ejecución mediante un incidente de liquidación. Entonces, en el caso existen elementos para resolver: la prueba genética que acredita la filiación, información sobre los ingresos del progenitor, datos acerca de las necesidades alimentarias históricas, comprobantes escolares y médicos, evidencia de que el demandado conocía el embarazo y el nacimiento, e indicios de una negativa deliberada a cumplir. Por ello, la simple afirmación de que el cálculo es complejo no justifica postergar la cuantificación. El órgano de apelación debe corregir la sentencia para que el monto se determine dentro de la propia resolución definitiva, valorando integralmente las pruebas disponibles y, cuando sea necesario, ejerciendo las facultades probatorias reforzadas propias de la materia familiar. Entonces, la regla actualizada de 2025 es que la jurisprudencia 1A J103-2025 11A resolvió una contradicción ante tribunales que sostenían posturas distintas.
Un criterio permitía declarar procedentes los alimentos y cuantificarlos posteriormente en ejecución, otro exigía establecer su cantidad en la sentencia definitiva, y la primera sala adoptó como regla que la cuantificación debe realizarse en la sentencia que decide la acción, porque el monto reclamado forma parte de la litis familiar y debe resolverse con las pruebas desahogadas durante el juicio. Solo excepcionalmente, cuando las particularidades del expediente verdaderamente lo hagan necesario, puede reservarse la cuantificación para la ejecución. Esa decisión debe encontrarse suficientemente fundada y motivada. No basta invocar genéricamente la dificultad del cálculo. La procedencia de los alimentos retroactivos es que la sentencia que reconoce la paternidad no crea por primera vez la obligación alimentaria. El vínculo biológico constituye el fundamento de su obligación, que surge desde el nacimiento. Por ello, los alimentos derivados del reconocimiento de paternidad pueden retrotraerse a ese momento y no únicamente a la presentación de la demanda o la fecha de la sentencia. Entonces, los elementos para calcular el monto es que el juez no debe multiplicar mecánicamente una pensión actual por todos los meses transcurridos. Debe efectuar una valoración contextual y proporcional. Entre los elementos relevantes se encuentran las necesidades que tuvo la persona durante su minoría de edad, capacidad económica real del progenitor, nivel de vida de las partes, aportaciones que en su caso sí hubiera realizado el demandado, conocimiento del embarazo y desnacimiento, buena o mala fe del deudor alimentario, tiempo transcurrido y gastos ordinarios y extraordinarios acreditados. Entonces, pues puedes dejar este video en pausa para que revises con calma cuál es la forma como se determina este cálculo, justamente aquí. Bien, entonces en la opción A vemos que es incorrecta porque la cuantificación incidental ya no constituye la regla general. La jurisprudencia vigente exige determinar el monto en la propia sentencia definitiva. La B es correcta porque ya revisamos, y la C confunde los alimentos actuales de una persona adulta con los alimentos que debieron proporcionarse durante su minoría de edad. Entonces la clave para resolverse estos reactivos es no confundir la procedencia de la obligación con su cuantificación. La filiación acreditada es generar obligación alimentaria desde el nacimiento. La persona actualmente adulta puede reclamar alimentos de su minoría de edad. Los alimentos retroactivos es un derecho imprescriptible, eso sí es muy importante. Y la procedencia y monto es formar parte de la litis principal. Y la regla general es cuantificar en la sentencia definitiva. La ejecución incidental admitirse solo excepcionalmente. Y en conocimiento y mala fe, influir en el monto y no crear filiación. Y la ausencia de todos los recibos no elimina automáticamente el derecho. Así que el dato decisivo del caso es que el expediente ya contiene información sobre las necesidades históricas del hijo y la capacidad económica del padre, por lo que no existe una razón excepcional para reservar el monto hasta la ejecución. Esto con base en los siguientes papers, que es justamente lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2025, de acuerdo a esta jurisprudencia, y a la anterior a 2025, además de la contradicción de criterios 274-2024, resuelta el 14 de mayo de 2025. Tenemos este reactivo de derecho privado, con el tema divorcio, compensación económica y doble jornada laboral. Después de 40 años de matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, una profesionista solicita una compensación económica de hasta el 50% de los bienes adquiridos por su esposo durante la unión. La mujer trabajó de manera remunerada durante partes del matrimonio. Sin embargo, también asumió principalmente la crianza de sus 3 hijas, la organización del hogar, las citas médicas, las actividades escolares y la administración de los gastos familiares. En ciertos periodos contrató personal de apoyo doméstico con parte de su salario. El esposo desarrolló una carrera empresarial y acumuló un patrimonio considerable. El juzgado niega la compensación porque la mujer tuvo ingresos propios y no ejecutó personalmente todas las tareas domésticas. ¿Qué debe resolver el Tribunal de Apelación? A. Confirmar porque el empleo remunerado excluye la compensación. B. Otorgar automáticamente el 50% del patrimonio del esposo. O C. Analizar la doble jornada y el costo de oportunidad generado. Entonces la respuesta correcta es la C. Analizar la doble jornada y el costo de oportunidad generado. La explicación es que el hecho de que una persona haya ejercido una profesión o desempeñado un trabajo remunerado no la excluye automáticamente del derecho a obtener una compensación económica al disolverse el matrimonio. La compensación busca reparar la desventaja patrimonial producida cuando uno de los cónyuges asume en mayor proporción el trabajo doméstico y de cuidado, lo que limita sus posibilidades de adquirir bienes, acumular experiencia, ampliar redes profesionales o desarrollar su carrera en condiciones semejantes a las de su pareja. La autoridad debe investigar si se actualizó una doble jornada, trabajo remunerado fuera del hogar, trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, dirección y administración del hogar, organización de las necesidades de las hijas, supervisión del personal doméstico
interrupciones o limitaciones profesionales derivadas de esas responsabilidades. Entonces, la Suprema Corte ha determinado que exigir dedicación exclusiva al hogar invisibiliza la realidad de quienes combinan una actividad profesional con una carga doméstica desproporcionada. Lo relevante no es que la persona haya carecido por completo de ingresos, sino determinar si asumió las labores familiares en mayor medida y si ello le provocó un costo de oportunidad. Por tanto, el tribunal debe revocar la negativa basada exclusivamente en la existencia de un trabajo remunerado y ordenar una valoración integral de las circunstancias del matrimonio. El personal doméstico no elimina el trabajo de cuidado. La contratación de una persona para realizar determinadas tareas materiales tampoco demuestra por sí sola que ambos cónyuges hayan participado en condiciones de igualdad. El trabajo doméstico comprende tanto actividades de ejecución como funciones de dirección, organización y gestión, como por ejemplo, contratar y supervisar al personal, planificar los alimentos y las compras, administrar los horarios familiares, organizar consultas médicas, atender reuniones escolares, coordinar traslados y actividades, resolver emergencias relacionadas con las hijas. Entonces, la jurisprudencia reciente reconoce que para cuantificar una compensación deben considerarse el tipo de tareas realizadas, el tiempo dedicado, la duración del matrimonio, la doble jornada, la afectación del proyecto profesional y las asimetrías económicas generadas durante la relación. Así, pagar apoyo doméstico con el propio salario incluso puede constituir un indicio de que la mujer continúa asumiendo la responsabilidad de administrar el hogar, aunque parte de las tareas físicas fueran delegadas. La compensación no equivale a repartir todo por mitad. La legislación aplicable puede establecer una compensación hasta por el 50%, pero ese porcentaje representa un límite máximo, no una cantidad automática. El tribunal debe determinar si existió un matrimonio bajo separación de bienes, dedicación exclusiva o preponderante al hogar y al cuidado familiar, un costo de oportunidad derivado de esas actividades, una desventaja económica al terminar la unión y bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio que puedan considerarse para la compensación. Así que la finalidad no consiste en igualar mecánicamente los patrimonios ni castigar al cónyuge que acumuló más bienes. Se busca reparar proporcionalmente el desequilibrio generado por la distribución desigual del trabajo familiar. Así que los elementos para determinar el porcentaje es que el tribunal debe considerar, entre otros factores, la duración del matrimonio, tiempo dedicado al hogar, número y edad de las hijas, etapas de mayor intensidad de los cuidados, desarrollo profesional de ambos cónyuges, promociones o proyectos abandonados, bienes adquiridos por cada parte, diferencia entre sus patrimonios, trabajo doméstico material, labores de coordinación y administración, existencia de doble jornada y magnitud del costo de oportunidad. Así que no basta comprobar que el esposo posee más bienes, sino que la diferencia patrimonial debe relacionarse con la distribución del trabajo doméstico y las oportunidades profesionales sacrificadas por la solicitante. Entonces, la carga de valoración de la prueba es que la persona que reclama la compensación debe aportar elementos que permitan acreditar que realizó las labores familiares en mayor proporción y que esa distribución le produjo una desventaja. Entonces aquí tenemos otros elementos que se pueden valorar. Ya con esta explicación podemos ver por qué las opciones A y la B son incorrectas. Entonces, la clave para resolver activos similares es no confundir compensación con reparto automático de bienes, hacer la separación y saber que el 50% es un límite máximo, pero no un porcentaje obligatorio. Así que el dato decisivo es que el juzgado negó la compensación únicamente porque la mujer tuvo un empleo y contrató apoyo doméstico. Sin analizar durante 40 años, asumió una doble jornada que limitó su desarrollo profesional y patrimonial. Y en cuanto a la referencia bibliográfica, tenemos estos papers como el amparo directo en esta revisión, la jurisprudencia que tenemos aquí y el amparo directo en revisión. Tenemos este reactivo que es de derecho social, con el tema derecho agrario, enajenación de derechos parcelarios y derecho del tanto. Un ejidatario vende de manera onerosa sus derechos sobre una parcela a un vecindario reconocido por la asamblea del mismo núcleo agrario. El contrato consta por escrito, fue firmado ante 2 testigos, ratificado ante fedatario público e inscrito ante el Registro Agrario Nacional. Sin embargo, antes de celebrar la operación, no se notificaron formalmente sus condiciones a la concubina ni a la hija del enajenante. Ambas conocían informalmente que el ejidatario pretendía vender, pues el tema había sido comentado en una reunión familiar. 4 meses después de celebrada la operación, la concubina demanda la nulidad de la venta ante el Tribunal Unitario Agrario y manifiesta su intención de adquirir los derechos en las mismas condiciones. El comprador sostiene que el plazo de 30 días comenzó cuando la concubina se enteró informalmente y que además la inscripción ante el Registro Agrario Nacional convalidó cualquier irregularidad. ¿Cómo debe resolver el tribunal? A. Confirmar la venta porque el conocimiento informal inició el plazo.
B. Anular la venta por falta de notificación formal del derecho del tanto. O C. Convalidar la venta porque fue inscrita ante el Registro Agrario Nacional. Vemos que la respuesta correcta es la B. Anular la venta por la falta de notificación. Vamos a revisar rápidamente la explicación. No nos vamos a detener mucho, pero ver que la enajenación onerosa de derechos parcelarios se encuentra sometida a requisitos especiales. Entonces, esto como el derecho de preferencia de la familia del ejidatario. El artículo 80 de la Ley Agraria permite que una persona ejidataria enajene sus derechos parcelarios a otra persona ejidataria o avecinada del mismo núcleo de población. Para la validez de la operación, exige entre otros elementos que la conformidad conste por escrito ante dos testigos, sea ratificada ante el fedatario público y se notifique por escrito a quienes gozan del derecho del tanto. Entonces, el orden de preferencia es cónyuge, concubina o concubinario y luego hijas e hijos del enajenante. Entonces, el plazo de 30 días no comenzó con la conversación familiar, sino que ese término corre desde la notificación legal y esta nunca se realizó. Así que, en cuanto a la naturaleza de la nulidad, la falta de notificación del derecho del tanto produce una nulidad relativa, no una inexistencia ni una nulidad absoluta. Así que la inscripción ante el RAN no corrige la omisión. Así que la notificación familiar permite el ejercicio del derecho del tanto, la notificación al RAN, registrar la transmisión y expedir los certificados correspondientes, y la anotación del comisariado, mantener actualizado el libro del núcleo agrario y cumplir con uno de estos actos no sustituye a los demás. Entonces puedes ponerle pausa al video para revisar una explicación un poco más detallada. Vemos aquí que la opción A es incorrecta y también la C. Vamos a ver qué nos dicen estas opciones. La A era confirmar la venta porque el conocimiento informal inició el plazo, y C, convalidar la venta porque fue inscrita ante el RAN. Entonces ya vimos la explicación de por qué. Vamos a leer un poquito. Vemos que el conocimiento informal no sustituye la notificación prevista en el artículo 80. Y en cuanto a la C, porque la inscripción registral no elimina la violación al derecho al tanto. Entonces, esto seguirá afectando si se omitió la notificación previa a las personas protegidas por la ley agraria. ¿Cuáles son claves para resolver reactivos similares? Pues no confundir publicidad registral con derecho del tanto. Vemos que la venta de derechos parcelarios es solo a ejidatarios o a vecindados. La operación onerosa es activar el derecho del tanto. Cónyuge, concubina o concubinario es la primera preferencia, luego los hijos, y el plazo es de 30 días naturales. El dato decisivo del caso es que la concubina solo conocía informalmente la intención de vender, pero nunca fue notificada por escrito de las condiciones concretas de la operación. Tenemos el siguiente reactivo sobre derecho privado con el tema daño moral, libertad de expresión, opiniones y sustrato fáctico. Un periodista publica una columna sobre un exgobernador que continuó participando activamente en la vida política. Después de referirse al endeudamiento de la entidad, investigaciones periodísticas, procesos seguidos contra antiguos colaboradores y documentos públicos, concluye que el exmandatario desprende un intenso olor a corrupción. El exgobernador demanda una indemnización por daño moral, sostiene que la frase es ofensiva y que el periodista no puede demostrar científicamente que él sea una persona corrupta. El periodista acredita que consultó auditorías, resoluciones judiciales, investigaciones nacionales y documentos de autoridades extranjeras antes de publicar la columna. ¿Qué estándar debe aplicar el tribunal? A. Exigir la veracidad absoluta de toda la columna. B. Condenar por el lenguaje ofensivo utilizado. O C. Verificar el sustrato fáctico y la diligencia periodística. Justamente esa es la respuesta correcta, verificar el sustrato fáctico y la diligencia periodística. La explicación es que la expresión cuestionada constituye un juicio de valor sustentado en determinados hechos y no una afirmación susceptible de demostrarse literalmente como verdadera o falsa. La Suprema Corte distingue tres categorías de expresiones relacionadas con asuntos de relevancia pública: opiniones puramente subjetivas, afirmaciones de hechos y opiniones sustentadas en hechos. El caso corresponde al tercer puesto, que es opiniones sustentadas en hechos. La frase sobre el olor a corrupción es una expresión retórica construida a partir de información relativa al desempeño público del exgobernador. El tribunal no debe exigir que el periodista pruebe como hecho científico la verdad de la metáfora. Debe revisar si el tema era relevante o de relevancia pública, la columna identificaba los hechos que sustentaban la opinión, esos hechos eran conocidos o verificables, el periodista consultó fuentes razonables confiables, la publicación fue realizada sin conocimiento de falsedad ni negligencia total y las expresiones guardaban relación con el debate público. Entonces tenemos aquí una actualización de la jurisprudencia de 2025, que es la 1A J128-2025 11A, que sistematizó los estándares aplicables según el tipo de expresión. La opinión genérica es un ejemplo como su administración fue desastrosa, así que es un juicio subjetivo que no puede probarse verdadero o falso como si fuera una afirmación científica. La afirmación de un hecho es: recibió personalmente 5 millones de pesos el 3 de abril. Aquí sí puede verificarse si el hecho ocurrió.
La opinión basada en hechos es que los documentos revelan una administración profundamente corrupta. Este tercer puesto es el que se actualiza en el reactivo. La frase fue agresiva o la frase agresiva pierde protección, no necesariamente. Y es que el uso de una metáfora fuerte, mordaz o provocadora no produce automáticamente responsabilidad civil. Debe analizarse la columna completa, contexto y el tema abordado. Entonces, que ya no sea gobernador no elimina su proyección pública. Y en este caso la jurisprudencia 2025 surgió precisamente de un asunto en el que un ex servidor público demandó a un periodista por las opiniones contenidas en una columna. La Corte concluyó que la terminación del cargo no eliminaba por sí sola la relevancia pública de los acontecimientos analizados. Así que la legislación aplicable en la Ciudad de México es que cuando la demanda por daño moral deriva directamente del supuesto abuso de la libertad de expresión en la Ciudad de México, debe aplicarse la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y no ordinariamente al régimen general del Código Civil local. Entonces tenemos aquí la explicación más detallada, ya vimos por qué la opción es correcta, y vamos a ver la A y la B que son incorrectas. Recordemos que la A nos dice que es exigir la veracidad absoluta de toda la columna y B, condenar por el lenguaje ofensivo utilizado. Pues prácticamente ya lo respondimos con la explicación. Ya vimos que la A es incorrecta porque exigir la veracidad absoluta de toda la columna desconoce la diferencia entre hechos y opiniones. Y la C porque el carácter ofensivo o desagradable de una expresión no basta por sí mismo para condenar. El tribunal debe examinar todos estos elementos. Entonces, la clave para resolver activos similares pues es no confundir la información con opinión. Y el dato decisivo del caso es que la expresión cuestionada es una opinión basada en información previamente investigada, pero no una afirmación aislada presentada sin fuentes ni contexto. Esto de acuerdo a los papers de la jurisprudencia 1A J126-2025, la 1A J128-2025, 127-2025 y el paper de amparo directo 30-2020 resuelto en la primera sala el 16 de marzo de 2022. Tenemos aquí el siguiente reactivo de derecho social, con el tema despido por embarazo, excepción a la conciliación y carga probatoria. Una productora audiovisual informa al área de recursos humanos que tiene 12 semanas de embarazo y entrega un certificado médico para tramitar sus consultas prenatales. 3 días después, su superior le comunica que la empresa necesita a una persona con disponibilidad completa y le presenta una renuncia previamente elaborada. La trabajadora la firma después de que le advierten que de no hacerlo podrían retrasar el pago de sus prestaciones. La trabajadora demanda directamente ante el tribunal laboral sin acudir al centro de conciliación. Acompaña el certificado médico y mensajes en los que su superior relaciona la terminación laboral con su embarazo. La empresa solicita que se deseche la demanda por falta de constancia de no conciliación y exhibe la renuncia firmada. ¿Qué debe resolver el tribunal? A. Desechar la demanda y reconocer la renuncia. B. Admitir la demanda y exigir al patrón justificar la separación. O C. Remitir el asunto a conciliación y exigir a la trabajadora probar su coacción. La respuesta correcta es la B. Admitir la demanda y exigir al patrón justificar la separación. En este caso, la explicación es que la conciliación prejudicial constituye la regla general antes de presentar una demanda laboral. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo establece excepciones expresas cuando el conflicto se relaciona con discriminación en el empleo por embarazo. Para acceder directamente al tribunal, no basta introducir de manera artificiosa la palabra discriminación. Deben presentarse indicios que generen una sospecha, apariencia o presunción razonable de vulneración. En el caso existen, la empresa conoció el embarazo, la terminación ocurrió 3 días después de informarlo, el superior mencionó la necesidad de disponibilidad completa, existen mensajes que relacionan la separación con la gestación y la renuncia fue elaborada previamente por la empresa. Estos elementos permiten actualizar la excepción del artículo 685 ter, fracción primera. Por ello, el tribunal debe admitir la demanda, aunque no se acompañe una constancia expedida por el centro de conciliación. Además, una vez que la trabajadora demuestra que se encontraba embarazada, al terminar la relación y aportar indicios de discriminación, corresponde al patrón acreditar que la terminación obedeció a una causa ajena al embarazo, que la renuncia fue presentada de manera libre y espontánea y que no existió presión, coacción o condicionamiento. Entonces, la doble trampa procesal en este reactivo es, la primera trampa es la falta de conciliación y la segunda la renuncia firmada. Entonces tenemos aquí un poco más de la explicación para que la puedas revisar con calma al ponerle pausa al video, pero pues es uno de los reactivos que seguramente pueden venir porque hablan un poco de discriminación, además de protección de seguridad social. Entonces ya vimos que la opción B es la correcta, vamos a ver por qué la A y la C son incorrectas. La explicación fue un poquito extensa aquí, pero era importante verlo. Ya vimos que la A es desechar la demanda y reconocer la renuncia, B, admitir la demanda y exigir al patrón justificar la separación,
y C, remitir el asunto a conciliación y exigir. Entonces A y C son incorrectas, vamos a ver por qué. Bueno, la A, porque la falta de constancia de no conciliación no produce el desechamiento cuando se alegan y acreditan indicios razonables de discriminación por embarazo. Y la C, porque el asunto no debe remitirse obligatoriamente al centro de conciliación porque se encuentra dentro de una excepción legal. La clave para resolver activos similares es no confundir un despido ordinario con uno presuntamente discriminatorio. La regla general es agotar la conciliación prejudicial, que es antes de la demanda. La discriminación por embarazo es la excepción, y la excepción es requerir indicios razonables. El embarazo acreditado de proximidad es temporal y refuerza la presunción. Entonces, el dato decisivo del caso es que la separación ocurrió 3 días después de que la empresa conoció el embarazo y existen mensajes que relacionan la terminación con la supuesta falta de disponibilidad de la trabajadora. Esto de acuerdo, o mejor dicho, sustentado en estos papers, que es la Ley Federal del Trabajo en los artículos 133, fracciones 14 y 15, 685 ter fracción primera, 784, 857 y 858 con el texto vigente, además de este paper de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la contradicción de la tesis 318-2018 de trabajadora embarazada y la renuncia exhibida por el patrón es insuficiente para acreditar que la terminación fue libre y espontánea. Con este reactivo llegamos al final de la primera parte del video de litigio y con eso seguimos con la segunda parte para que tengas más información sobre cómo es que te pueden venir los reactivos, los cuales son bastante difíciles, tal como pudiste ver aquí en este video y en los previos. Ten en consideración que a continuación te vamos a mostrar reactivos de un video previo que hicimos. Ten en consideración también que los reactivos se encuentran justificados, actualizados y con la legislación vigente. Además, si estás interesado en una guía, te puedes poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp y adquirir tu guía en nuestra página en línea a través de los enlaces que se encuentran en la descripción de este video. Entonces, seguimos adelante. Iniciamos con los reactivos de litigio con el formato de cuestionamiento directo. María, una adolescente de 16 años, fue rescatada de una red de trata de personas en Cancún, Quintana Roo. Después de su rescate, María fue llevada a un refugio de protección para víctimas de trata de personas, pero ella desea regresar con su familia en Oaxaca. El problema es que las autoridades consideran que la familia de María, por su condición de pobreza y falta de recursos, no puede proporcionarle un entorno seguro y adecuado. Por lo tanto, han decidido mantenerla en el refugio hasta que cumpla la mayoría de edad. ¿Cuál es la opción más adecuada para que María pueda impugnar la decisión de las autoridades a manera de mantenerla en el refugio? Bien, como son muchos reactivos los que falta que ver, nos vamos directamente a la respuesta correcta, que es la B, y dice que María puede presentar un amparo indirecto ante un juez de distrito alegando la violación de sus derechos humanos y familiares. Si quieres detenerte a analizar cuáles son las otras opciones y la justificación, la puedes ver aquí. Pero en este caso, por fines de no alargar mucho el video, nos vamos a ir un poquito más práctico. Pedro es un migrante de origen guatemalteco que fue rescatado de una red de trata de personas en Chiapas. En el proceso de rescate, Pedro resultó gravemente herido y requiere atención médica continua. Sin embargo, las autoridades mexicanas decidieron deportarlo a Guatemala a pesar de su delicado estado de salud. Está convencido de que su deportación en ese momento pondría en riesgo su vida y su integridad física, por lo que desea impugnar la decisión de las autoridades. Pregunta: si Pedro quiere impugnar la decisión, ¿qué opción legal debería de elegir? Respuesta B, que es solicitar un amparo indirecto ante un juez de distrito por violación de sus derechos humanos, específicamente a la salud y a la vida. Laura es una empresaria que posee una pequeña empresa de productos orgánicos en Guadalajara, Jalisco. Recientemente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una auditoría fiscal a su empresa y determinó que Laura debía pagar una suma considerable de impuestos atrasados. Laura, sin embargo, está convencida de que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y que la determinación de la Secretaría es incorrecta. Si desea impugnar la determinación fiscal, ¿qué opción legal debería elegir? En este caso, la opción correcta es la B, que es presentar un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos las opciones de presentar un recurso de revisión en la misma Secretaría o presentar una queja ante la PRODECON. En este caso, la respuesta correcta es la B, y la explicación la puedes ver aquí. La Asamblea Legislativa del Estado de Querétaro aprobó recientemente una ley que limita la posibilidad de obtener licencias para la venta de alcohol a establecimientos ubicados a menos de 500 metros de escuelas y centros religiosos. Esta ley ha generado controversia especialmente entre los propietarios de bares y restaurantes. Roberto, dueño de un restaurante en el centro de la ciudad de Querétaro, ve amenazada su actividad comercial, ya que su establecimiento se encuentra a 300 metros de una iglesia.
considera que esta ley viola sus derechos al libre comercio y al trabajo. Si desea impugnar la ley aprobada, ¿qué recurso legal debería utilizar para defender sus derechos? A. Presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. B. Solicitar un amparo ante un juez federal por violación de sus derechos constitucionales. O C. Presentar un recurso de revisión. Respuesta A. Presentar un recurso de inconstitucionalidad. La explicación y justificación justamente aquí. José es un ciudadano mexicano que solicitó un pasaporte para poder viajar al extranjero por primera vez. Después de proporcionar toda la documentación requerida y pagar las tarifas correspondientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó su solicitud sin proporcionar una explicación detallada. José está convencido de que cumplió todos los requisitos y que la decisión de la Secretaría es injusta. Si decide impugnar la decisión, ¿qué recurso legal debería utilizar? Respuesta A, que es presentar un recurso de revisión administrativa ante la misma Secretaría. Y la explicación es que, de acuerdo con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, José tiene el derecho de presentar un recurso de revisión ante la misma Secretaría, lo cual permitiría a la Secretaría reconsiderar su decisión. Este recurso debe interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución y se vuelve en un plazo no mayor a 3 meses. Carlos es el propietario de una empresa constructora que participó en una licitación para la construcción de un hospital público en Puebla. La Secretaría de Salud le notificó que su propuesta había sido rechazada porque no cumplía con ciertos requisitos técnicos. Sin embargo, Carlos está seguro de que su propuesta cumplía con los requisitos. Bien, si desea impugnar, ¿qué recurso debería utilizar? Respuesta B. Interponer un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Respuesta B. María es una médica con un consultorio privado en la Ciudad de México. Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, le notificó que su licencia para operar ha sido revocada debido a supuestas violaciones de normas sanitarias. ¿Qué recurso legal debería utilizar para defender sus derechos? Respuesta B. Interponer un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pedro es un trabajador de una empresa de manufactura de Monterrey. Hace poco fue despedido por su empleador sin justificación alguna y sin recibir la indemnización correspondiente. Pedro está convencido de que su despido fue injusto y quiere impugnar la decisión de su empleador, pero no sabe cuál es la mejor vía legal para hacerlo. ¿Qué recurso legal debería utilizar para defender sus derechos? Respuesta A. Presentar una demanda por despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ana y José se casaron hace 5 años y decidieron comprar una casa. Para esto, Ana vendió un terreno que había heredado de sus abuelos y con ese dinero compraron la casa. La casa fue registrada a nombre de José. Después de años de problemas maritales, Ana y José deciden divorciarse. Sin embargo, José insiste en que la casa es suya ya que está a su nombre. Ana, por otro lado, argumenta que la casa fue comprada con dinero proveniente de su herencia y por lo tanto le pertenece a ella. ¿Qué debería hacer? Respuesta C. Solicitar un juicio de división y partición de la cosa común ante un juez civil. La explicación es que, según el Código Civil Federal, en el juicio de división y partición de la casa común, Ana podría argumentar que la casa es un bien común debido a que fue adquirida durante el matrimonio, aunque esté registrada a nombre de José. Este tipo de juicio se utiliza para resolver disputas sobre la propiedad de bienes comunes y el juez podría ordenar que la casa se divida entre Ana y José en proporción a la contribución económica de cada uno en su adquisición. Pedro y Luis son dos socios que fundaron una empresa de tecnología. Después de algunos años de funcionamiento exitoso, Pedro decidió vender su parte de la empresa a una tercera persona sin informar ni consultar a Luis. Luis está en desacuerdo con esta decisión y quiere impugnar la venta, ya que considera que viola sus derechos como socio y no estaba en concordancia con los acuerdos que se habían establecido al fundar la empresa. ¿Qué recurso legal debería utilizar? Respuesta A. Presentar una demanda por incumplimiento de contrato ante un juez mercantil. Según el Código de Comercio, en este tipo de disputas, Luis puede presentar una demanda por incumplimiento de contrato ante un juez mercantil. En el juicio, Luis tendría la oportunidad de demostrar que la venta de la participación de Pedro en la empresa violó los términos del contrato social o de los acuerdos previos entre ellos. Laura y Carlos son vecinos y hace unos meses Carlos construyó un garage que sobrepasa los límites de su propiedad y avanza sobre el jardín de Laura. A pesar de varias solicitudes de Laura para que Carlos desmantele o reubique su garage, él se ha negado a hacerlo. Laura quiere proteger sus derechos de propiedad y hacer que Carlos retire su garage de su terreno, pero no está seguro de cómo puede proceder. Si Laura quiere que Carlos retire su garage de su terreno, ¿qué recurso legal podría utilizar para defender sus derechos?
Respuesta A. Solicitar un juicio sumario civil ante un juez. Área 2. Litigio. Reactivos con formato de completamiento. María es dueña de una pequeña empresa y recientemente recibió una notificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que se le informa que debe una cantidad considerable de impuestos en los últimos 2 años. María está segura de que ha pagado todos sus impuestos y que esta decisión de la Secretaría es errónea. Quiere impugnar la decisión, por lo que podrá B. Interponer un recurso de revocación ante la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La explicación justamente la puedes leer aquí. Carlos es un contador independiente que ofrece servicios a varias pequeñas empresas. Hace poco recibió una notificación del Servicio de Administración Tributaria SAT indicando que había cometido un error en la declaración de impuestos de uno de sus clientes y por lo tanto se le imponía una multa considerable. Carlos revisó su trabajo y está seguro que no cometió ningún error. Si Carlos quiere impugnar la decisión del SAT sobre la supuesta infracción tributaria, entonces tendrá que... Respuesta C. Presentar un recurso de revocación ante la propia autoridad que emitió la resolución, en este caso el SAT. Roberto fue detenido por la policía bajo la acusación de robo a una tienda de conveniencia. Roberto afirma que es inocente y que en el momento del robo estaba en casa con su familia. El Ministerio Público decide proceder con la acusación y llevar a Roberto a juicio, por lo que podrá C. Presentar pruebas y argumentos en su defensa durante el juicio oral. La explicación es que, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa del juicio en el momento adecuado para presentar pruebas y argumentos en defensa de un acusado, pues justamente es esta, ¿no? En esta etapa, Roberto tendría la oportunidad de presentar testigos, pruebas documentales, videos, entre otros. Un hombre sustrajo un refresco de una tienda departamental sin pagarlo, por lo que el representante de la tienda inició una querella en su contra. Por solicitud del Ministerio Público, el juzgado de control resolvió la imposición en prisión preventiva. La defensa considera desproporcionada esta medida cautelar y decida impugnarla mediante A. Revocación, B. Apelación o C. Amparo directo. Respuesta B. Apelación. La explicación es que en el sistema jurídico mexicano, la apelación es el recurso que la defensa puede interponer contra las resoluciones del juzgado de control que no admitan pruebas, las que decidan sobre la prisión preventiva, como es en este caso, y las que resuelvan sobre la vinculación a proceso, entre otras, de acuerdo con el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eduardo es un empresario que recientemente fue acusado de fraude fiscal por el Servicio de Administración Tributaria SAT. Aunque Eduardo reconoce que hubo errores en sus declaraciones de impuestos, argumenta que estos fueron involuntarios y que no tenía la intención de evadir responsabilidades fiscales. A pesar de su explicación, el SAT decidió remitir el caso a la Fiscalía General de la República, que a su vez decidió procesarlo penalmente por el delito de defraudación fiscal. Eduardo desea defenderse de la acusación, pero no sabe cuál es la mejor manera y estrategia legal para hacerlo. Si Eduardo quiere defenderse de la acusación de defraudación fiscal, el recurso legal que debería utilizar es C. Presentar pruebas y argumentos en su defensa durante un juicio penal. Lucía es una periodista que ha estado investigando y reportando sobre corrupción gubernamental en su localidad. Recientemente fue detenida por las autoridades locales y acusada de difamación. Lucía cree que esta acusación es un intento de silenciarla y violar su derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución. Lucía entonces deberá C. Solicitar un amparo ante un juez federal por violación a su derecho a la libertad de expresión. Pedro es un campesino que ha estado trabajando en un terreno ejidal durante muchos años. Recientemente, el comisariado ejidal decidió asignar ese terreno a otro ejidatario sin darle ninguna explicación o compensación. Pedro cree que esta decisión es injusta y viola sus derechos como ejidatario. Pedro deberá C. Presentar una demanda de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario. María es una empresaria que recientemente fue sometida a un procedimiento de inspección y verificación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco. Como resultado del procedimiento, se determinó que María había cometido diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y se le impuso una multa. María no está de acuerdo con el resultado del procedimiento y cree que la multa es desproporcionada. Además, considera que durante el procedimiento se violaron algunos de sus derechos, como el derecho a un debido proceso. Si María quiere impugnar la resolución de la Profeco, entonces deberá B. Solicitar un amparo ante un juez federal por violación a sus derechos humanos.
Carlos es propietario de una empresa de transporte. Recientemente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, revocó su permiso de operación por presuntamente no cumplir con todas las regulaciones de seguridad requeridas. Carlos cree que esta decisión fue injusta y que se tomaron en cuenta evidencias incorrectas durante el proceso de revocación. Además, considera que se violaron sus derechos a la legalidad y al debido proceso administrativo. La acción correcta a seguir será B. Presentar un recurso de revisión ante la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Enrique es un contratista que ha sido seleccionado para realizar una obra pública por dependencia del gobierno federal. Durante el proceso de licitación, una empresa competidora impugnó la decisión de la dependencia, alegando que Enrique no cumplía con los requisitos de licitación. La dependencia decidió revisar la impugnación y, sin darle a Enrique la oportunidad de presentar sus argumentos, resolvió cancelar su contrato y asignar la obra a la empresa competidora. El recurso legal que deberá utilizarse es B. Presentar una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, por violación al debido proceso administrativo. Luis es un empleado que trabaja en una empresa de construcción. Durante el último año, la empresa ha estado atravesando dificultades financieras y ha empezado a realizar despidos. Luis ha sido notificado que será despedido, pero considera que su despido es injustificado. Además, Luis ha estado trabajando en la empresa por más de 5 años y cree que la indemnización que le ofrecieron no es correcta. Luis desea impugnar su despido e indemnización, pero no sabe cuál es la mejor vía legal para hacerlo. Si Luis quiere impugnar su despido e indemnización, entonces deberá B. Presentar una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. La explicación es que según la Ley Federal de Trabajo, si un empleado considera que su despido es injustificado o que la indemnización ofrecida no es la correcta, puede presentar una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este caso, Luis debería interponer una demanda laboral alegando despido injustificado y reclamando el pago de la indemnización correspondiente. Esto se encuentra establecido en el artículo 47 y siguientes de dicha ley, las cuales prevén que el despido debe ser justificado y que, en caso de despido injustificado, el empleado tiene derecho a una indemnización. Área 3. Justicia alternativa y fe pública. Reactivos con formato de cuestionamiento directo. Caso: el papel de la justicia alternativa en el fortalecimiento de la fe pública. Antonio, empleado en una empresa textil mexicana, llevó a su empleador ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, CFCRL, por despido injustificado. A través del sistema de justicia alternativa, las partes optaron por un proceso de conciliación en lugar de un litigio convencional. El CFCRL, en lugar de seguir los procedimientos legales convencionales, facilitó un espacio seguro para el diálogo y el consenso. Después de 3 sesiones de conciliación, ambas partes llegaron a un acuerdo justo. Antonio recibió una indemnización y su empleador se comprometió a mejorar las políticas laborales de la empresa. ¿Qué beneficio obtuvo Antonio de optar por el sistema de justicia alternativa del CFCRL? Respuesta B. Antonio obtuvo una indemnización y su empleador se comprometió a mejorar las políticas. La explicación es que en este caso, a través de la justicia alternativa y el proceso de conciliación, Antonio logró un acuerdo beneficioso sin necesidad de un juicio convencional. Caso: conciliación laboral y fe pública. María, trabajadora de una panadería, llevó su caso de horas extra no remuneradas ante el CFCRL. En lugar de un proceso legal convencional, eligió la conciliación, un método de justicia alternativa ofrecida. Las partes, guiadas por un mediador, mantuvieron un diálogo constructivo. Luego de 2 reuniones, María recibió el pago pendiente y su empleador acordó modificar las prácticas de gestión de tiempo. ¿Cuál fue el resultado de la conciliación en el caso de María? Respuesta A. María recibió el pago de sus horas extra y se modificaron las prácticas de gestión de tiempo. Respuesta A. La explicación es que a través del proceso de conciliación se llegó a una solución beneficiosa para ambas partes sin necesidad de un litigio. Caso: conflicto laboral sobre horas extras. Sofía trabaja en una fábrica de textiles. Lleva meses trabajando horas extra casi todos los días, pero su empleador no ha pagado estas horas adicionales. Sofía está al tanto de la existencia del CFCRL del Gobierno de México y considera que la justicia alternativa puede ser un camino para solucionar su problema. ¿Qué debería hacer Sofía según las funciones de ese organismo para resolver la disputa con su empleador sobre las horas extra impagas? Respuesta C. Sofía debería presentar una queja ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para iniciar un proceso de conciliación. Justamente la explicación es que la CFCRL es la entidad encargada de promover y conducir los procedimientos de conciliación entre los trabajadores y los patrones para la solución de controversias laborales antes de acudir a un juicio laboral.
Por tanto, Sofía puede utilizar este canal para tratar de resolver su disputa sobre las horas extra no remuneradas. Caso: actuación notarial en el contexto de justicia alternativa. Pedro y Laura, propietarios de un departamento en la Ciudad de México, tuvieron un conflicto sobre la división de los gastos de mantenimiento del inmueble después de su divorcio. En lugar de un proceso judicial, optaron por una justicia alternativa, la mediación. Acudieron a un notario, amparados por la Ley del Notariado de la Ciudad de México de 2018, y esta ley permite a los notarios actuar como mediadores en disputas civiles y comerciales, favoreciendo el diálogo y el consenso entre las partes. En 3 sesiones, Pedro y Laura llegaron a un acuerdo equitativo, asentado por el notario en un acta. Este acto notarial tiene plena validez y fe pública, lo que garantiza el cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué rol desempeñó el notario en el conflicto de Pedro y Laura? Respuesta B. El notario facilitó la mediación y documentó el acuerdo en un acta. La explicación es que según la Ley del Notariado para la Ciudad de México, los notarios pueden actuar como mediadores en disputas civiles y comerciales, dando fe pública de los acuerdos alcanzados. Caso: abogado ante una disputa y el rol del notario. Roberto y Carlos son socios de una pequeña empresa en la Ciudad de México. A raíz de desacuerdos sobre la distribución de las ganancias, surge una disputa. Ambos tienen un abogado, Daniel, quien también es amigo cercano de ambos. Daniel sabe que un proceso judicial podría dañar no solo la empresa, sino también la amistad. Daniel se acuerda de la Ley del Notariado para la Ciudad de México de 2018, que permite a los notarios actuar como mediadores en disputas civiles y comerciales. Además, sabe que la fe pública otorga los actos notariales, asegura validez y cumplimiento de los acuerdos. Se encuentra en una encrucijada. Debe iniciar un proceso legal, lo que podría intensificar el conflicto y dañar la relación entre Roberto y Carlos, o sugerir la mediación notarial como una forma de resolver la disputa de manera amigable y justa. Bien, respuesta B. ¿Qué decisión deberá tomar Daniel? Debe sugerir la mediación notarial como una forma de resolver la disputa de manera amigable y justa. Caso: mediación notarial en disputa de propiedad. Raúl y Sonia, divorciados, tenían conflictos sobre la propiedad compartida de su casa en la Ciudad de México. En lugar de ir a juicio, optaron por la mediación notarial, permitida por la Ley del Notariado de la Ciudad de México de 2018. Esta ley confiere fe pública a los acuerdos alcanzados en la mediación. Tras varias sesiones, lograron un acuerdo mutuo legalmente válido y ejecutable. Este caso muestra cómo la justicia alternativa, respaldada por la fe pública, puede resolver eficazmente conflictos legales. ¿Qué valor añade la mediación notarial en la resolución del conflicto entre Raúl y Sonia? Respuesta A. Añade una solución rápida y económica al conflicto. La explicación es que la mediación notarial permite una resolución amigable y rápida. Caso: aplicación del artículo 151 de la Ley del Notariado de disputa de propiedad. Raúl y Sonia, tras su divorcio, confrontaron una disputa sobre la división de su vivienda en la Ciudad de México. Este es un reactivo muy similar al que vimos previamente, entonces te lo dejamos para que lo puedas ver con calma. Ponle pausa al video para que lo revises. Caso: mediación notarial y disputa inmobiliaria. Bien, nuevo caso, muy similar, puedes ponerle pausa al video y seguir adelante. Caso: autenticidad de un testamento. Luisa, una abogada especializada en sucesiones, está manejando el caso de un testamento en disputa. 2 hermanos están peleando por la validez de un testamento que favorece a uno sobre el otro. El hermano desfavorecido alega que la firma en el testamento es falsa. Luisa, conociendo la ley del notariado de la Ciudad de México, sabe cómo manejar esta situación. ¿Cuál es la acción que Luisa debe tomar de acuerdo a la ley del notariado para verificar la autenticidad del testamento? Respuesta C. Luisa debe verificar la autenticidad del testamento ante la notaría, donde se protocolizó el documento para comprobar la firma y el sello del notario. Caso: disputa de propiedad industrial. La empresa Innovatec se enfrenta a una demanda de la competidora Megal Solutions, quien alega que Innovatec ha violado su patente. Innovatec sostiene que su producto fue desarrollado independientemente y busca defenderse utilizando la ley ya indicada, que es la de protección a la propiedad industrial de 2020. Innovatec invoca el derecho a presentar pruebas de la originalidad de su producto y solicita la intervención de un perito para examinar tanto su producto como el de la patente de Megal Solutions. Finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI determina que Innovatec no ha infringido la patente de Megal Solutions, fortaleciendo la confianza en las leyes de propiedad industrial y la fe pública en las resoluciones del INPI. ¿Cómo resolvió Innovatec el conflicto de propiedad industrial con Megal Solutions? Respuesta C. Invocó al derecho de presentar pruebas y solicitó la intervención de un perito, resultando en la resolución favorable del INPI. La explicación es que según la ley de protección a la propiedad industrial, especialmente el artículo 213, que permite la presentación de pruebas durante un procedimiento de infracción, y el artículo 214, que permite la intervención de un experto, Innovatec pudo defenderse eficazmente y demostrar la originalidad de su producto.
Caso disputa de garantía de producto. Carlos compró un televisor de la marca Electrovisión que dejó de funcionar después de 2 meses. Carlos se dirigió al vendedor para uso de la garantía, pero este se negó a repararlo o reemplazarlo. Con la Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992, revisada en 2019, Carlos presentó una queja ante la Profeco. La ley respalda el derecho del consumidor a la garantía de productos adquiridos. Profeco intervino y obligó al vendedor a cumplir con la garantía. ¿Cómo utilizó Carlos la Ley Federal de Protección al Consumidor para resolver su problema? Bien, respuesta B es que Carlos presentó una queja ante Profeco que intervino y obligó al vendedor a cumplir con la garantía. La explicación, pues, es que según la Ley Federal de Protección al Consumidor, especialmente el artículo 92, establece que la obligación del proveedor es garantizar los bienes y servicios, y el artículo 24, que otorga a Profeco la facultad de recibir y tramitar las quejas de los consumidores. Carlos pudo hacer valer su derecho a la garantía del producto. Caso denuncia de corrupción en servidores públicos. Ana, una ciudadana preocupada, notó que el funcionario público encargado de los contratos de su municipio favorecía injustamente a una determinada empresa. Ana decidió denunciar este comportamiento invocando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 2002, última revisión E2009. Ana presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que abrió una investigación. La ley protege a los ciudadanos que denuncian comportamientos corruptos y establece sanciones para los funcionarios que infrinjan sus deberes éticos. La investigación encontró culpable al funcionario, que fue sancionado conforme a la ley. ¿Cómo utilizó Ana la ley federal ya indicada para denunciar el caso de corrupción? Respuesta B es que Ana presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que luego investigó y sancionó al funcionario. La explicación es que según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, específicamente el artículo 8, que establece que cualquier ciudadano puede presentar una queja por conductas indebidas de los servidores públicos, y el artículo 47 establece las sanciones para los servidores públicos que violen sus obligaciones. Ana pudo presentar su denuncia y el servidor público fue debidamente sancionado. Caso denuncia de corrupción en servidores públicos. Este es un reactivo muy similar al previo, no nos vamos a detener, pero pues puedes ponerle pausa al video para revisarlo. Igual son 2 casos parecidos. También Ana es una ciudadana que está en estos 3 casos, siendo la protagonista, pero justamente, cambia un poquito el planteamiento, pero la explicación la puedes ver justamente aquí al ponerle pausa al video. Caso denuncia de negligencia en servidores públicos. Carlos, un ciudadano consciente, observó que el servidor público responsable de la manutención de las áreas verdes de su ciudad ignoraba de manera constante sus obligaciones. Las áreas verdes estaban en deterioro y Carlos sospechó de negligencia. Decidió actuar y se respaldó en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de 2002, última revisión E2009. Carlos presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que inició una investigación. Esta ley protege a los ciudadanos que denuncian actos indebidos. Bien, en este caso, la investigación determinó que el servidor era culpable de negligencia y fue sancionado conforme a la ley. En este caso, ¿cómo se favoreció el hecho de el actuar de Carlos? Bien, Carlos presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública, que llevó a cabo una investigación y, basado en las pruebas, sancionó al servidor público. La explicación la puedes ver justamente aquí. Bien, este es un reactivo muy parecido, puedes ponerle pausa al video para revisarlo, seguimos adelante. Caso violación de derechos de autor y mediación. Javier, un escritor de novelas de ciencia ficción, notó que una productora de películas estaba promoviendo una película que tenía una trama muy similar a su obra más popular. Javier sospechó de una violación de sus derechos de autor y decidió actuar basándose en la Ley Federal de Derecho de Autor de 1996, última revisión de 2020. En lugar de presentar de inmediato una demanda formal, Javier optó por un enfoque de justicia alternativa y solicitó una mediación. Esta ley ofrece protección a los autores y establece métodos de resolución alternativos para disputas de derechos de autor. La mediación resultó exitosa, con la productora reconociendo el trabajo de Javier y acordando compensarlo adecuadamente. ¿Cómo procedió Javier y apoyándose de la ley correspondiente ante la sospecha de una violación de sus derechos de autor? Respuesta B. Javier optó por una mediación, un enfoque de justicia alternativa que llevó a un acuerdo mutuo con la productora de películas y una compensación adecuada para él. Caso plagio de canción. María, una reconocida cantautora, se sorprende al escuchar en la radio una canción de un artista emergente que tiene una melodía y letras sorprendentemente similares a una de sus propias composiciones. Aunque nunca ha tenido que enfrentar una situación así, María está familiarizada con la Ley Federal del Derecho de Autor y sabe qué opciones tiene para manejar esta situación. ¿Qué debería hacer María basándose en esta ley para abordar esta posible infracción de sus derechos de autor? Respuesta B.
María debería presentar una demanda formal por infracción de derechos de autor ante la autoridad correspondiente proporcionando pruebas de su reclamación. La explicación es que, de acuerdo a esta ley, cualquier persona que se sienta afectada por una infracción a sus derechos de autor puede presentar una demanda ante las autoridades correspondientes. En este caso, María debería reunir pruebas de su reclamo, como las grabaciones originales de su canción y cualquier registro de derechos de autor que tenga, y presentar una demanda. Caso: discriminación en el trabajo. Carlos es un trabajador de origen indígena en una empresa de tecnología en México. Recientemente ha notado que sus compañeros de trabajo y sus superiores tratan de manera diferente a él y a otros empleados indígenas. Carlos siente que se le ha negado un ascenso debido a su origen étnico. A pesar de sentirse frustrado y desilusionado, Carlos conoce la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003, última revisión en 2022, y está dispuesto a tomar medidas. ¿Qué acción debería Carlos tomar con base en esta ley para abordar la situación de discriminación en su lugar de trabajo? Bien, respuesta B, que es: Carlos debería presentar una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, ya que este organismo se encarga de recibir y resolver las quejas y denuncias por actos de discriminación. La explicación, pues justamente la puedes revisar aquí. Nos dice que, de acuerdo con esta ley, en su artículo 18, la CONAPRED es el organismo encargado de recibir y resolver las quejas y denuncias por discriminación. Caso: disputa de prestaciones médicas bajo la ley del Seguro Social. Jorge, un empleado de una empresa de construcción en México, tuvo una lesión en el trabajo y requirió cirugía. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, negó la cobertura de su operación, alegando que la lesión no era laboral. Con el apoyo de su abogado, Jorge apeló la decisión. Utilizaron la ley ya indicada, que establece el derecho de las prestaciones médicas por lesiones en el trabajo. Finalmente, el IMSS reconoció que la lesión de Jorge fue un accidente de trabajo y cubrió su cirugía. ¿Qué acción emprendió Jorge para resolver su disputa en el IMSS? Respuesta B. Apeló a la decisión del IMSS con ayuda de un abogado. Caso: apelación ante la Administración Pública según la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Sara, una pequeña empresaria, fue sancionada por una supuesta violación de normas de comercio por la Administración Pública. Sara creía que la sanción era injusta, así que decidió apelar la decisión. Esta ley estipula que cualquier persona tiene derecho a ser oída y ofrecer pruebas antes de que se tome una decisión con base a sus intereses. Finalmente, la Administración Pública revocó la sanción al encontrar que Sara había cumplido con las normas. ¿Cómo utilizó Sara la ley indicada? B. Apeló la decisión y presentó pruebas de su cumplimiento de las normas. Bien, ese es otro caso muy similar de apelación a la Administración Pública. Te lo dejamos para que lo puedas revisar con calma. Seguimos adelante. Bien, este es otro caso similar de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Te dejamos también este caso para que le puedas poner pausa, lo puedas revisar con calma, y también la explicación. Caso: solicitud de licencia comercial rechazada. Juan, un emprendedor, solicitó una licencia comercial para abrir una tienda de mascotas en su localidad. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la autoridad local sin una explicación clara. Conociendo la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de 1994, última revisión en 2018, Juan sabe que tiene derecho a una justificación detallada. ¿Qué debería hacer Juan, de acuerdo a la ley indicada, para obtener una justificación detallada del rechazo de su solicitud de licencia? Respuesta C. Juan debe solicitar una revisión de la decisión y pedir una justificación detallada a la autoridad local que rechazó su solicitud de licencia. La explicación es que, según esta ley, en su artículo 49, toda resolución debe ser debidamente fundada y motivada, y las autoridades tienen la obligación de exponer claramente las razones legales y factuales que sustentan su decisión.